No será mucho por ahora, pero cuando el Imperio Jeque recupere fuerzas, el apoyo volverá con fuerza para que ya no tengas que sufrir con la economía macotiana. Tecas 12 Rich, Tecas 12 Glue. Hola. Mamá huevo. Digo glu, 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 glu. Tecas 12 Glue, Tecas 12 Glue, Tecas 12 Glue. Ah, lindo convito me metieron, ¿eh? Gracias, señor Wolf y señor Jaritos. Gracias por ese combate. Para que miro bien. Porque el teléfono me está dando un par de... Sí, el teléfono no me muestra... No me está mostrando... No me muestra el pedo. El teléfono no me está notificando. Bueno, gracias, señor Wolf. Y gracias, señor Jaritos, por esa donación y por esos bits. Se coordinaron. Casi pareciera como si fuera planeado esa coordinación. Planeada esa coordinación. La hicieron bastante ricolina, así que gracias. Hola, señor Wolf. Hola, señor Jaritos. Hola, Sakumi. Ay. Hola, señor Honue. Hola, Sayori. Hola, señora Wolf. Agüita. Hola, señor Jonue. Hola. Señor Lobo Negro también. ¿Cómo anda? Señor Lightroom. Bienvenidos. Bueno, vamos a continuar. ¿Se extrañaban los mamás? Sí, se extrañaban los mamahuevos. Sí. Qué rico. Qué ricos mamahuevos. Bueno, continuamos. Vamos a hacer las cosas bien. Como se tiene que hacer y poner la categoría antes de ir al juego. En lugar de al revés. Y vámonos para acá. No será mucho por ahora, pero cuando el Imperio Jeque recupere fuerzas, el apoyo volverá con fuerza para que ya no tengas que sufrir con la economía. Sí, gracias por repetir las alertas. Cerrá la boca. Gracias. Hola, señor Mr. GG, bienvenido. Bueno, vamos. Saco la música, no sé por qué sigue la música, no la saqué. Bueno, esto por acá. Tiki. Ahí estamos. Bueno, les voy a contar un poco. Estuve haciéndome un par de peleitas. Por suerte pude entrar a la boca de Magna sin que se triggeré ninguna conversación ni nada. Así que pude volverme a meter ahí. Para... Ni siquiera le diría farmeo, porque fue entrar dos veces, entrar y salir dos veces y pelear con las arañitas de fuego. No había mucho farmeo porque lamentablemente los bichos de, por ejemplo, la misión secundaria, los de lava, no reaparecen. Así que me recagaron la trampa. Me recagaron la subida de nivel. Pero aún así pude subir un par de niveles. Que llevaste a Roberto a nivel máximo. No, ojalá hubiera podido, puta madre, pero no. 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 Ay, lamentablemente no. Pero bueno, tenemos, miren, estamos así. Nivel 29 Aurora. Nivel 29, 32 esta. 28 el Roberto. 29 este. En fin que ha habido ahí una nivelada ricolina. Y me crafteé otro diamante de estos. Un Onix de estos para que tenga Aurora y que tenga Fin. Y un par de... Esto creo que también. Y esto, el citrino. Miren, les voy a mostrar. Esto, que lo tiene equipado Fin, le aumenta la magia en 6. Así que, qué bendición. Qué rico. Aunque creo que usa más Anora. El juego te lo debería prohibir. Cual partida de LOL quitando a los... ¿Te imaginas? Empieza la partida. ¿Ustedes se imaginan que ustedes tuvieran la capacidad de banearme uno para que no lo pueda usar? ¿Cómo me cagarían? Me cagarían a Roberto o a Fin. Dependería de que ustedes vean que yo quiera usar. Me prohibirían ese. Porque así son conmigo. Así de malos son conmigo. Van Robela. No, es la que revive. No me hagas eso. No me hagas eso, que es la que revive. Hola Riz, ¿cómo andas? Dice, buenas, estaba teniendo una siesta. Bienvenido Riz, ¿cómo va? Buen martes. Bueno, además de... ¡Qué bendición! Qué linda alerta. Qué lástima que la persona sea una mierda. La persona de la alerta en la que pone la voz.
Pero la alerta es buenísima. Envejeció mal ese señor. No sé si saben el lore, Wolf. No sé si saben el lore del que pone la voz de ¡qué bendición! No sé si lo saben, pero envejeció muy mal. Pero la alerta está buena. Sí. Ah, bueno, sabes, sí. Jodido. Pero bueno, la alerta me gusta. Pero tremendo lore el tipo. Sí. Bueno, gracias, señor. Ay, boludo, ¿por qué el Stream Element sigue poniéndome 3-4 veces el mismo mensaje por escrito? O sea, no entiendo. Bueno, en fin. Mirá que reseteé, me metí en la página de Stream Element a mirar y no hay caso, ¿eh? Otro mes de fails. No hay caso. ¿Para que miro que haya sido Wolf? Porque a veces agradezco y se me petatean los Hombre, nombres. sí fue Wolf. Gracias, Wolf, por esos bits. Y mirá quién está acá. El señor Tony Snake Pitch. El suscriptor más longevo del canal. ¿Cuándo llega? 44 meses. Bueno. A la mierda. Hola, señor Tony Snake Pit. ¿Cómo anda? Gracias por esos 44 meses. Ha sido el miembro de la secta del fail que se siguió suscribiendo incluso en los darkest times del canal. Después de la gran catástrofe de Nier. Porque ustedes saben que en el canal tenemos AN y DN. Antes de Nier y después de Nier. Bueno, el señor Tony Snake Pit se mantuvo ahí bien fiel y firme junto al pueblo mientras yo estaba sufriendo entregando las nalgas por una internet mayor a 2 megas. Así que gracias, señor Tony Snake Pit, por esos 44 meses. Bueno, les voy a mostrar algo que lo quería hacer en Directete, no lo quería hacer afuera de Directete, que es combinar el citrino, 3 citrinos pulidos, porque me puse a mirar, ¿viste? A macotear un poquitito, a trampear un poquito. Mirando. Bueno, hola Cero. Mirá, apareció Cero. Hola Cero. Bueno, me puse a mirar. Y acá en daño, obviamente que estaría bueno ponérselo. Porque las flechas hacen daño de luz, por ejemplo, si tocaran enemigos oscuros, ¿no? Así que sean vulnerables a la luz. Que no nos han tocado mucho, la verdad, por ahora. Por los viejos tiempos. Gracias, señor Wolf. 20 mesesazos. Gracias, buen señor. Gracias de por eso. Bueno, pero si ustedes miran, acá no, obviamente le puse a experiencia, le puse a casi todos. A los que más uso les creé un diamante pulido y les puse experiencia. Pero les voy a mostrar. Resulta que si yo lo pongo acá, aumenta un 10% las chances de hacer retroceder al objetivo. O sea, de interrumpirlo. De hacerlo retroceder en la barra de tiempo, ¿no? Y resulta que la turmalina, que la tengo facetada, o sea, es un nivel más alto que pulido, tiene un 15% de probabilidades de causar parálisis durante 6 segundos. Contra la piedra obviamente no sirve, pero contra todo lo demás sí. Así que... ¿se vienen cositas? ¿Se vienen trampitas? ¿Se vienen cositas? Mira cómo me froto las manos. ¿Se vienen cositas? Así que vamos a mezclar esto. Uy, mira eso. A ver. ¿Cuánto es el porcentaje? 15% de probabilidad de hacer retroceder al objetivo en la barra de tiempo. Y si uso la lluvia de flechas, son 3 veces 15%. O sea, tenés 15% a cada enemigo de hacerlo. Si hay una alta probabilidad de que por lo menos, bueno, no tan alta, pero tenés una probabilidad de que al menos uno de los 3 lo interrumpas y lo hagas retroceder. Y además esto, 15% de probabilidad de causar parálisis. O sea, tengo 15% en 3 enemigos distintos de causarle parálisis o interrumpirlo. ¿Roberto? ¡Ay, Roberto! ¡Ay, Robertito! Y Sayori me dice, esas mejoras están muy buenas. No las uses. Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? No, creo que nada más. Creo que eso era todo.
A ella no, Aurora no le puse... No le he puesto mucho, la verdad. Le podría poner esto. No, sí, la verdad que no he estado mirando. Esto me gusta igual. Esto me gusta. Tendré que craftear más espinelas. Pero bueno, no importa. Ya tiene esto. Le puse... Ah, sí, le puse otro diamante a Rubela. Porque Rubela creo que es de las más rápidas que tenemos. Y le puse esto para que sea más rápida todavía. Y... espera, quiero ver la velocidad porque eso no lo mire. 27, 20... Ah, no, el más rápido es Roberto. Roberto está roto, papu. Bueno, no. Ay, qué hermosa ratita. Cero dice, quiero una alerta de bits para poder prohibirte cosas aunque sea por un tiempo limitado. Nah, me van a prohibir, no sé. Es que, ¿ustedes saben cómo puede salir eso? Poner una alerta de prohibirme algo. Me pueden prohibir ver. Viste, que esté con los ojos cerrados. Prohibir apretar una tecla. Prohibir no sé qué. O sea, si me prohíben, por ejemplo... Es que tendría que tener reglas esa alerta. Porque si me dicen, por ejemplo, no toques el teclado. ¿Viste? No toques el teclado. Y me quedo así, quieto, sin hacer nada, hablando con ustedes. Porque no puedo hacer otra cosa, ¿viste? Ay, está jodido. Pero bueno, creo que estamos bien, Y les comento. ¿Qué más les tenés que comentar? Bueno, estuve agarrando un par de cofrecitos que me había dejado por la zona inicial. Por la zona inicial. Y les quería comentar algo muy curioso. Esperen que reviso que todo esto esté como se debe. Que todo esté bien. Si el volumen está bien, todo está bonito. Sí, está bonito. Hola, señor Urban, ¿cómo anda? Bienvenido. Buen martes, señor Chaconito, señor Argos también. Bien. Bueno. Entendería que es algo del juego, en plan no pedir que juegues con las nalgas, sino no uses este objeto, no uses esa arma. Claro, pero tendría que ponerle regla porque me pueden decir cualquier cosa. Vos imagínate que sea una alerta de, no sé, que 500 bits y que alguien se gaste los 500 bits y yo le tenga que decir, no, eso que me pediste no lo hago, papu. Y medio jodido, mejor poner las reglas antes, ¿viste? Es jodida, sería jodida la alerta, ¿sí? O sea, ustedes imagínense que estoy en plena boss fight, que me mataron a alguien y me dicen, y me gastan 500 bits y me dicen, no uses a Rubela, no uses a la que revive. Pero es lo mismo que matarme, papu. Es lo mismo que matarme. Bueno, si tengo poti de revivir, no. Pero sí, sería joderme un poco. Hola, señor Domingo, ¿cómo anda? Hacelo, Rami, juro que cargo bits para que juegues al Kiwami 2 con prohibición de puntos de guarda. No, gracias, papu. No, gracias. El guardado es mi droga. Y el cargado mi segunda droga. Bueno. Sí, también, mira, había estado hablando algo gracioso. Que sería muy gracioso. Se iría a la mierda y sería un descontrol. Pero sería muy gracioso. Que yo siempre lo pienso y digo, nadie pagaría por eso, ¿viste? Pero yo me he topado con streams, más que nada de VTubers, que es donde suelen hacer esas cosas. Que había una alerta. Y también me lo comentaron recientemente, que había una alerta de degrade. Había una alerta de degrade. O sea, vos pagabas bits y el streamer te hablaba mal. Por 5 minutos, por 10 minutos, te hablaba mal, te denigraba, te insultaba, te decía cosas horribles. Y había gente que pagaba para que los insulten y le digan cosas horribles. Era como, ¿en qué mundo estamos, papu? ¿Quién pagaría porque le hablen mal? Porque le hablen feo, porque le hablen con tono de te voy a matar. Y hay de todo, Bueno. ¿Por cuánto lo haces, papu? No. No, yo sabía. Esa hizo la substory de cómo entrenar a tu dominatrix de Yakuza 0, dice Argos. La recuerdo, de las mejores, Argos. Usted sabe. Usted sabe. Debería ser una alerta para ponerte guantes de muñoño y obligarte a jugar con ellos para la experiencia. No. ¿Qué dice? Urban dice, me acuerdo cuando me dijiste que me ibas a pisar. Eso fue hace como un año. Me perturba que no se olviden esos momentos que
que duró un segundo o dos y que pasé tanto tiempo y todavía se acuerden. Bueno, ¿qué les iba a decir? Ah, sí. Hay un NPC que les voy a mostrar, que está acá, que es para continuar lo de la misión secundaria de la pala, que había un carruaje, no sé si se acuerdan, y este señor pide una pala, el señor que está acá. Así que acá se continúa la misión secundaria. ¿Buscabas una pala por un casual? ¡Qué gentil! Tomad esto como luminaria. No la necesito para enterrar. Con las estrellas me debería bastar. Candil. Me dio un candil. La luz de un minero. Ideal para ya sé para dónde es, solo con leer la descripción. 500.000 bits para que Rami-chan me hable digo. ¿Para cuándo la des? No. Ay, el puto Hades, hermano. La puta madre. Hasta en el saludo me pones el Hades. El Hades está en la sopa. La puta madre. No me tiraron agua, pero tengo sed, así que voy a tomar. Gracias, señor Sayori Majima, por esos 50 bits. ¿Qué dice Jarito? No, Jarito se acuerda de hace años cuando daba besitos al despedirme. No, dice, hace años nos dabas besitos homoeróticos para despedirte. Y si ahora nos escupimos. ¡Qué puto asco! No. Bueno, continuamos. Tenemos el farol, así que ahora podemos llevárselo al señor minero. Ni voy a pelear con esta araña porque dan 100 puntos de experiencia. Y sí, probé venir a ver si escalaba la experiencia o si los enemigos escalan. No escala nada, así que no pude hacer la trampita que quería. Me digo, no pude subir de nivel. Pero bueno, vamos a buscar las minas. Mis personajes sacados de contexto en la aduana del Cucoro. La aduana del Cucoro era algo particular, Esa aduana fue algo particular. Hola, papus. Hola, señor Manuelero. Buen martes. Welcome, señor Manuelero. Mirá el lado bueno. Si jugás el Hades, tenés el 2 para seguir. Ay, Jarito me dice, papu, el Nunholi es como el Hades. ¿Cuándo no? Ay, mira. Primero el Hades, papu. Primero el Hades y después el... No, para. No, ¿sabes qué pasa? Es que tengo que tener un cuidado tan milimétrico con lo que digo. Porque si digo primero el Hades y después el Nunholi, estoy diciendo que sí lo voy a jugar. Entonces como... No, ¿cómo que clip? Dale, déjenme pasar alguna. Nada, ya me clipearon la puta. ¿Por qué son así? ¿Para cuándo el South Park? El South Park está más cerca... La puta madre. Va, igual creo que estoy al máximo. El South Park está más cerca de lo que se imaginan, Ojito. Ojito que está más cerca de lo que se imaginan. Puta agua de mierda. A ver, espera. Tengo que encontrar las minas. Tengo que ver por acá. Por acá. Era por acá. Sí. Véngase. Acá tiene el señor. Toma, para el camino a iluminar. Eso decías de Lomori. Pobre Lomori, no existe. Gracias, ¿cómo os puedo compensar? Esta mina tiene oro a rabiar. Con un pedacito me habrás agradado. Sí, gracias a vos, este sitio ha ganado. Bueno, pepita de oro. Con Adolphus comerciar. Ideal para ganar. Vayamos a ver al mercader Volmus. Cuando vea este oro, se pondrá como un obús. Dios mío. Como que a veces me quiere dar cringe lo de las rimas y la poesía, pero es que me causa gracia. La gracia le gana el cringe, por suerte. Por ahora. Aunque a veces sí que me ha dado un poco de...
El South Park viene después del próximo hiato, no sé por qué. Es que tengo ganas de jugarlo. Tengo ganas de jugarlo, South Park. Sí, vamos. Me dicen... el 1 o el 2. El 1. ¿Qué hago acá en la boca? Me vine sin querer. Vine sin querer acá. Señor Jarito, gracias. Ahí vi el Casper Pop grande. No voy a recordar hasta que me dé una CV. Estaré a punto de morirme, pero te voy a stalkear una vez más para susurrarte al oído. ¿Qué? Cami, ¿ya te platinaste el ADS? Postdata, Mónica me preguntó que para cuándo el MISID. ¿Para cuándo el Misi? Gracias por los bits, Sayori Mario. O sea, ahora no solamente el Hades, ahora le suma el Miside. El Miside, que me lo han estado recomendando ese juego también, Gracias, señor Sayori Mario. ¿Qué dice Papu? ¿No te pasa como yo, que ahora no dejas de remar un montón? Se me sale alguna que otra. De vez en cuando. Este era el mercader, ¿no? Supongo que os habéis rendido. La victoria me habéis concedido. No hay nada de denigrante. Solo un Volmus puede ser comerciante. Pues explícame esta pepita de oro. ¿Qué? Decid que es falso. Os lo imploro. Nosotros somos los expertos, no vos. Tú lo eres, eso se ve desde lejos. Los de fuera tenemos mucho que estudiar. Así que no huyas, nos puedes enseñar. Así la fama de los Volmus difundiría. Sois única, perdonad mi descortesía. Es obvio que no tengo nada que enseñar. Pero en vuestro viaje, en donde sea, os puedo ayudar. Suerte en los negocios os puedo desear. Brillo de fuerza por 6. Bueno. ¿Va todo para Roberto? Ay, da unas ganas de echarme todas las mejoras en Robertito. Pero no, por ahora no voy a meter mejoras. A lo mejor en unos 5 minutos cambio de opinión, vengo acá y le pongo todas las mejoras a Robertito, pero por ahora no. Tengo 8 tengo. 8 tengo para mejorar. Qué ganas, Ay, gastate una, sí, gastate una. Gastate. Ya está, porque me voy a gastar. Vamos, continuemos. Bueno, me había dejado una puertita. Así que vamos a ver esa puertita que me dejé. Me parece que ni siquiera era en este mapa. No, pero me cago en la puta madre. Ay, bueno. Vení acá, Aurora. Vení para acá, Aurora. ¡Buféamelo, Aurora! Bueno. Interrumpiste. Uy, la papeada que me voy a comer. Vení. Podría
venir Finn. Podría venir Rubella. Podría venir el Golem y tirarle un ataque en área a los 3. También hay... a ver, espera. Nora. Vení, Nora. Voy a tirar apaciguar todos. Ya que se tiraron buff de velocidad, bueno, vamos a sacárselo. ¡Qué delicia! Ahí viene. No llego igual. Tendré que ponerle imparable para que no me lo puedan interrumpir. Eso es lo que debería hacer, pero bueno, vamos a ponernos a fin. Aunque están las dos ya en la mierda, se van a morir seguramente, pero... Lo que me encantaría, mi sueño... ¡No! Bueno, como les decía, mi sueño es poder... ponerme la habilidad con Finn de los ataques elementales, pero para todos. ¿Viste? El de agua, el de fuego. Y ya está, ya no necesito más nada. ¿Viste? Bueno, en realidad ya... Creo que con Roberto y tácticas bien implementadas, tal vez ya no necesite más nada. A lo mejor el joven me cierra la boca, pero creo que así estamos bien. Nomás que tengo que dejar de manquearla. Cero me dice, Rami, ¿moriste alguna vez? Sí. Morí, si no recuerdo mal... Morí con unas arañas en el directete pasado, que ni siquiera fue una boss fight, fue como un mini jefe o algo así. Que eran 3 arañas con armadura. En el jefe, curiosamente, no morí ni una sola vez. Pero las arañas esas me mataron. Me hicieron mierda. No pude hacer nada. O sea, ni siquiera fue una pelea. ¿Viste, Cero, esas peleas que son reñidas? Y vos decís, estuve a punto y me salvé y después de a punto y al final... No, fue una pelea que fue una humillación. De principio a fin, fue una humillación. Así, esa fue mi única derrota. Fue muy humillante, fue muy feo. Sí. Después de eso fue que descubrí a Robertito. Me parece que me tengo que venir para otro lado. Porque la puerta cerrada me parece que estaba... Creo que estaba por acá. No, estaba ahí donde estoy. ¿Qué? Para, Jarito, ¿me diste beat? No sonó. Stream Elements. No empecemos, Stream Elements, ¿eh? No sonó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, Dashboard. Stream Elements. Vamos a empezar, Stream Elements. A ver. Vamos a ver. ¿Saben qué hice? Le hice así, le di un... Date quieto, Stream Element. Y le pegué una reiniciada. Vamos a ver si ahora anda. A ver. Bueno, ni siquiera carga la página de Stream Elements. Así que tengo la leve sospecha de que el problema viene por ahí. Ahora sí cargó, gracias. A ver. Piki. Ahí está. Sí, era Stream Elements que se rompió. Ramiro, Ajón, pueblo de ratones llegó. Pero lo peor, Ajón. eran aristócratas a montón. Ahí al buen arquero Roberto conoció. Bien chiteado estaba el cabrón. No está roto, dijo, aunque pegue de locos. Solo hace ataques en áreas, y no gasta ni un poco. Por eso todas las mejoras le doy. Para que sirva de algo el pobre roedor. ¿Sabes qué? Me da gracia que seguramente pusiste algo en rimas. Tal vez, no sé. Y el bot de mierda, el text to speech, lo lee con el acento que quiere, le pone tildes donde quiere, entonces la rima se la mete en el ojete, ¿viste? Le cambia el tono como quiere. Puta madre. Gracias, señor. Gracias, señor Jaritos, por eso. Y me cagué en la mierda esta. ¿Sí? Me conviene, necesito recuperar maná y estoy agarrando mal todas las cosas. Se intentó así. La intención es la que cuenta y se agradece, buen señor. Así que gracias por esos bits. Cambia de escena, pero siempre salen las alertas de vuelta. Eso es verdad. Sí, es gracioso porque si cambio las alertas, si cambio las escenas, se repiten las alertas. Pero las alertas nuevas se rompen. No tiene sentido. Ay, qué bonito. Me pasó la otra noche que me metí a ver ahí un streamer, ¿viste?
no le sonaban las alertas. Lo seguían y no le sonaban las alertas. Y le escribí de que no le sonaban las alertas, ¿viste? Y el tipo se metió a la página de Stream Elements, le dio a test y la alerta se vio en el stream. Entonces quedamos rotísimos todos pensando... Pero pará. Cuando hay un problema de conexión entre Stream Elements y el programa que estás haciendo de stream, cuando vos le das a test, no funciona el test tampoco, porque está caído Stream Elements o hay algún problema. Pero en su caso los testeos sí funcionaban, pero cuando le hacían algo no. Medio jodido, es un dolor de huevo, la verdad que... Todo el tema alerta, siempre es un dolor de huevo, algo que tenés que... Por más que te mires un video, si querés empezar a streamear de cómo se hace eso, es un dolor de huevos igual porque te aparecen fallos que salen del culo. O sea, es sí o sí uno tiene que vivir esos fallos, morongudo. Pero bueno, con un golpe se soluciona. Exactamente, Riz. Exactamente. ¿Sabes que si me sacan de contexto las cosas que digo, puedo quedar tan mal? Pero puedo quedar tan mal, Riz, leyendo. Tan mal. Quiero venir acá. Sacaba que... No. Ya por acá, ¿no? Sí, acá. Esta puerta no la exploré. A ver. Upa. Fantasma de fuego. A ver, para. Vamos a ver. Poder de hechizo. Me pongo... esto ya tiene agua. Bien. Vamos a ponernos más todavía. Y... creo que está bien. Creo que no. Es que, como ya les dije, la partida en lo que voy, veo que me ha rendido más tener gemas de poder de hechizo que de... Aunque acá tal vez me hubiera convenido ponerle a Roberto el Oculi de daño de agua. Me parece que sí hubiera convenido más. Pero bueno, no importa. Vamos a echarle agüita a este. No tengo la habilidad de... sí tengo la habilidad de dificultar. Dificultar era para... no tengo la de todos. No, entonces no. ¡Vamos, Papu! Riquísimo esos 200 puntos de daño, Finn. ¿Cómo? Bueno, Finn, te vas a tener que ir. ¿No biches? Me dice no biches. Sí, tiene sentido que a los fantasmas las flechas no les hagan daño, ¿no? Que atraviesen a los fantasmas. Tiene sentido, si lo analizamos, tiene sentido, tiene lógica. Vení, Rubel. Echate un golpecito que además tiene mejorada en 2 su ataque básico. Vamos a pegarle a este. Total, si se muere le pega al otro, así que no pasa nada, estamos bien. ¡Ay, 30 de daño nomás haces! ¡Pobrecito el fantasma! ¡Ay, no puede! Me sacó 30 puntitos de vida. ¡Qué miedo! ¡Qué terror! Sí, tal vez sea porque esto lo tendría que haber venido a hacer mucho antes y me olvidé de la puerta. También puede ser. Pero ese es otro punto. Gracias. Les estaba contando lo del tema de las alertas. Que sí, el gringo la pasó medio para el culo.
Pero sí es. Es que el estrés con las alertas yo creo que lamentablemente es algo que nos toca pasar a todos, no se puede evitar. A lo mejor, no sé, porque yo Streamlabs nunca lo usé, así que ni idea si ahí va mejor o no el tema de las alertas. No sé cómo es el tema porque nunca lo usé. Y si quisiera migrar de Stream Elements a Streamlabs tengo que rehacer, o sea, tengo que poner de nuevo todas las alertas y todas las cosas y como... Antes de hacer eso te sigo el Dark, papá. No, gracias. No, gracias. Todos sufren de eso. Así que ya no lo sé. Ya más o menos algo no. Como que te veo con mucha confianza. ¿Para cuándo Dark? Confianza acá. Que tengo un personaje rotísimo. Tengo gemas Oculus buenísimos. Y tengo todo buenísimo. Por eso la confianza. Ay. El Darkest, no. El Darkest no sería Darkest si te hiciera sentir algo así. Ni siquiera sé si. Ni siquiera sé si es posible sentir algo así. En el Darkest, no sé. Bueno, les decía que. ¿Cómo es? Ya se los dije, pero bueno, sí. Sí, me pasa a veces ahí en los momentos. De insomnio antes de irme a dormir mis 3-4 horitas que... la puerta ahí. Que de vez en cuando me topo ahí streams gringos, viste, o en español ahí que me meto a ver... Uy. Me meto a ver qué andan haciendo. ¿Y saben qué? He visto... Me he topado con situaciones de lo más sad y de lo más asquerosa por el tema ¿cómo es? Toxicidad. Y me gustaría pasarles el chisme de las cositas que me he encontrado. No solamente ahora desde que volví, sino de mucho antes, que me quedaron recuerdos de cuando me metí ahí a Twitch a ver qué me encontraba. Y tenía que ver situaciones bastante tristes, lamentablemente. Me refiero a los comentarios feos que le hacían, ¿viste? A la persona que estaba jugando. A la persona que estaba streameando. No porque jugara mal, no por cómo jugaba, sino que le tiraba mierda por... Esperen, creo que esto está... Sino por el stream, ¿viste? Y acá viene un tema que da para hablar rato largo. Y es de que me acuerdo que había llegado a un directo hace como 2 años, a lo mejor que me topé uno. Y me pasó que una noche me encontré un stream, viste, de un gringo que estaba jugando. No me acuerdo qué carajo estaba jugando. Creo que estaba jugando el Choice Chamber, algo así se llamaba, ese que jugamos hace muchísimo tiempo, ¿se acuerdan? El que interactuaba con Twitch, ese juego. Bueno, y estaba jugando eso, ¿no? Y resulta que al chico no le estaban funcionando las alertas. No le estaban funcionando las alertas de... las de follow sí, pero las de donaciones, las de donaciones no, que le habían donado, creo que le habían donado 100 bits. Y las... ¿Cuál era la otra? Las recompensas del canal, que eran gratuitas, obviamente, son recompensas del canal, son gratuitas, son con los puntos, que él había puesto como audio con recompensa del canal, tampoco le sonaba. Pogo, exactamente, el puto Pogo, el salto de mierda. Bueno, y resulta que le empezaron a tirar comentarios feos. No en chiste, ¿viste? No en chiste como cuando a mí se me rompen las alertas, dicen qué raro, se te rompe algo, siempre rompiéndose los directetes, no sé qué, el elegido, el dios fe. No en chiste, ¿cómo que evadido? Bueno. No en chiste, sino de forma fea. Le tiraban comentarios del estilo de ¿para qué haces streams si ni siquiera te anda una alerta? Podrías tomarte un rato para preparar algo antes de hacer este desastre. Gente que no sabe que aunque lo prepares, falla igual, ¿viste?
Con el agravante feo de que la persona, yo no sabía, me enteré después cuando respondió, era su primer stream después de un montón de tiempo que no hacía. O sea, no se acordaba nada, no tenía nada las alertas, ¿viste? Dijo, tengo ganas de streamear, vamos a jugar, y lo hizo. Bueno. Y le empezaron a llegar un montón de comentarios de ese tipo, así feos, ¿viste? De ¿para qué haces stream si no te mandan las alertas? Cosas así, ¿viste? Y me acuerdo porque estuvo feo. Un comentario que le tiraron así, ¿viste? Le tiraron un comentario del tipo de ¿Cómo esperás tener más de 4 personas si no podés hacer que un stream funcione bien? Algo así le dijeron. O sea, le tiró un comentario primero venenoso, ¿viste? Diciendo, tenés 4 personas, ¿no? Y después tirándole mierda como de, no servís para nada, ni siquiera preparás un stream, ¿viste? Y le tiró ese comentario. Después creo que el chico ni siquiera siguió, porque después me metí y ya no hizo más nada. Igual también con lo que le dijeron tampoco me quedaría muchas ganas, ¿viste? Feo. Bueno, tuviera en su lugar, tuviera el contexto, fuera la persona seguramente, ¿viste? Feo. Bueno, y resulta que me acuerdo que después creo que no, durante el stream, me metí al canal, porque me estaba llenando de bilis, ¿viste? Entonces yo me metí al canal, a ver quién es esta persona que le está diciendo esto, ¿viste? Bueno, me metí a ver, y el gringo que lo estaba criticando, hacía extensibles y no ponía timer. O sea, no sabías, si no mirabas el cosito abajo del stream, no sabías ni cuánto tiempo iba, ni cuánto tiempo faltaba, ni cuánto tiempo nada. No le puso timer, las alertas no le andaban tampoco, no le funcionaba nada, no tenía ni siquiera un overlay, el gringo que les digo que lo trataron mal sí tenía. Y era como un hijo de puta, hijo de puta. Y me metí a ver ahí uno que tenía, ¿viste? Y no sé por qué les estoy pasando todo este chisme, pero bueno, sé que les encanta el chisme. Y vos mirabas y el stream era él con su bot. ¿Por qué? Porque el tipo era un pedante de mierda. Llegaba alguien, veía cómo era el tipo y se iban a la mierda, porque el tipo era un pedante de mierda que le hablaba como que era un dios superior a todo el mundo. Entonces la gente se iba a la mierda. Bueno. Y ahí, viste, empecé a procesar, decir, qué curioso cómo este tipo, que hace todo mucho peor que el otro, le fue a tirar mierda. Y me quedé pensando, y fue justamente para mí, la rabia, es ver que al otro gringo, también con fallos, porque tenía fallos, la gente se le quedaba, fueran 3, 4, 5, 10, no importa, pero tenía a alguien que decía, yo acá me quedo, ¿viste? Te acompaño, no importa si son 1, 2 o 3. Y yo creo que se llenó de rabia por ver eso, por eso le tiró mierda, ¿viste? Como de, yo tengo rabia, a mí me va mal, no tengo lo que quiero. Este que la está pasando bien, quiero que también se sienta mal, ¿viste? Eso fue. Estoy seguro que fue eso. Y es una cagada. Y ¿saben qué? Otra cosita. Hola, señor Josk. Bienvenido, señor Zip también. No sonó la alerta. Gracias, Stream Element. Otra vez no sonando la alerta. Pero bueno, gracias, señor Zip, por esa raid. Bienvenido. Que justo hablando de alertas fallidas, ¿no? Qué bonito. Qué hermoso. Bueno. Pero en este caso, sé que va a ser puro hablar esta parte, seguramente no vamos a avanzar una mierda, pero... en este caso, es el caso más común. El caso más común, y es triste, pero el caso más común en la vida, así, persona a persona, se da. Se da un poco menos porque la gente tiene menos... no te lo hace de frente porque tiene que afrontar las consecuencias en el momento. Estás cara a cara. En internet pasa muchísimo más eso, de tirarte mierda, ¿no? Y que persona igual, gente venenosa y tóxica. Lo que voy es que es más difícil que lo hagan directamente así porque tienen que dar la cara si lo hacen. Ahí ya es más difícil, ¿viste? Bueno.
Si se terminara el anonimato en internet, el 98% de la gente que tira ese tipo de comentarios, y a lo mejor a lo mejor no, ¿sabes que a lo mejor no tanto? Porque hay gente tan mierda que a lo mejor ni les importa que sepan quiénes son. Pero no importa. El tema es que en este caso era alguien que no tenía nada, que lo que hacía lo hacía mal, todo le funcionaba mal, y se dedicaba a ir a streams de otra gente así, como el gringo que les dije, a tirarle mierda. ¿No? A tirarle mierda, a criticarle, hey, que esto no te funciona, que cómo querés hacer stream así, que cómo querés esto, que para qué esto. Agua sin alerta por ahí. Bueno. O sea, en este caso tiene un sentido, lo podés analizar y tiene sentido, porque el tipo envidia lo que estaba haciendo el gringo. No la gente, porque como les digo, éramos 3 o 4, ¿viste? Pero la estábamos pasando bien, y creo que eso era lo que le daba rabia. ¿Viste? Que el tipo veía que éramos 3 o 4, pero la pasábamos bien en el stream del gringo. Y él hacía stream y no le iba a nadie. Y los que le iban se le iban. ¿Por qué? Justamente porque era un pedante de mierda y trataba mal a todo el mundo. Bueno, me pasó recientemente que entré en un stream de un juego, no voy a decir de cuál. Y estaba jugando un alemán, ¿viste? Y yo le pongo uso el traductor, ¿no? Para escribirle en alemán. Y le pregunto si habla inglés, ¿viste? Porque yo no sé escribir en alemán y no voy a usar un traductor porque veo el alemán y no sé si está traduciendo bien o mal, no puedo corregir nada. Entonces le escribí en inglés y lo tradujo en alemán, ¿viste? Si hablaba inglés. Y el tipo, veo que lee el chat, o sea, yo era el único, veo que me lee y como que se queda pensando y pone una cara de culo, ¿viste? Y sigue jugando unos 2-3 segundos y sin mirar al chat de nuevo, ¿viste? Dice algo en alemán que no sé qué dice. No sé qué dice porque no le entendí nada. Y se pone serio, ¿viste? Y dice: No, only German. Y yo, ¡a la mierda! Bueno, está bien, papu. No me pegues, no me mates. Y me fui. Porque fue como, ¡a la mierda! Este tipo de cosas serias. Entonces me fui a la mierda. Pues así me intimidó un poco el señor. Intimidó un poquito. Encima tenía la cámara y tenía todo un fondo negro, ¿viste? Ahí estaba como todo oscuro y él con cara seria ahí. Yo decía, ¡a la mierda! Este tipo me mata. Bueno. Pero hay otro caso. Porque yo les conté el caso de la persona que todo le sale mal y que no lo tiene, que todo lo hace mal y que entonces tiene que ir a criticar y tirar mierda a los demás. ¿Por qué? Porque no quiere, está proyectando su propia mierda, que todo le sale para el culo. Bueno, pero hay casos, y esto también me di cuenta, porque yo, ¿qué pasa? Yo cuando era muy chiquito, ¿no? Cuando recién empezaba a ver las malicias en este mundo, yo pensaba que obviamente la gente que tiraba mierda, la gente, pero así con mala... ¡Ah, la mierda! La gente que era así, era o por envidia, o por simplemente porque era mala gente, o por no sé qué. Pero yo siempre, cuando era chiquitito, daba por hecho que eso lo hacía la gente que no tenía lo que tenía el otro, ¿viste? O que no lograba lo que no lograba. Y con el pasar, cuando fui creciendo, vi viendo otros casos que no son así, que son muy curiosos. Que hay gente que sí tiene eso, que sí lo tiene, o que sí lo logró. Y ese es otro caso que también les quería hablar, a ver qué opinan. Porque tal vez alguno vivió una experiencia así también. Puede ser que se hayan topado una experiencia de ese tipo. Que es gente que tiene, por ejemplo, ¿qué ejemplo te puedo poner? Te puedo poner el ejemplo más fácil de ver acá. Ejemplo Souls. Ejemplo de Dark Souls, ¿no? La comunidad de Dark Souls. Te puedo poner un ejemplo de eso. Alguien que esté jugando Dark Souls en stream y vaya alguien a denigrarlo y romperle los huevos de, pero ¿cómo te cuesta esto? Con lo fácil que es, no sé qué. ¿Cómo vas a jugar así? No sé qué. La toxicidad que hay en la comunidad de los Souls, ¿viste? De que te van a romper los huevos, que tenés que jugar así, que tenés que jugar así, que no tenés que usar esto, que no invoques, que no uses escudo, que no... Toda esa verga, bueno. Normalmente la gente que tira mierda así
es la gente que obviamente no se lo pudo pasar y le va a tirar mierda a los demás y todo. Pero voy a usar el ejemplo de lo que les quiero comentar con los Dark Souls. Hay gente que sí se los pasa. Hay gente que sí lo logra. Acá viene el ejemplo. Que se pasa al Dark Souls, que le saca el 100%. Y aún así, sabiendo el proceso, sabiendo lo que es, viviendo la experiencia y sabiendo lo que se siente, va a tirarle mierda a otras personas. ¿Viste? Y ahí vos ves que no es porque esa persona no lo haya conseguido. Es porque tiene algo, no sé qué es, no sé si es una cosa de sentirse inferior de alguna manera, que ahí es donde vamos, porque eso es lo que tiene en común con el otro ejemplo, que es que se siente inferior, y para sentirse superior, para dejar de sentirse menos, no trabaja en él para dejar de sentirse menos, sino que busca hacer sentir menos a los demás. Porque si el otro se siente menos, vos te sentís más que el otro. Esa es su forma de buscar sentirse mejor, sentirse más. ¿Viste? Haciendo sentir menos al que tiene al lado. En vez de buscar, ¿por qué me siento menos? ¿Viste? Pararse a pensar de, ¿por qué yo me siento menos que el otro? No, es como de querer hacer sentir menos al otro para sentirse más. La forma más fácil de sentirse arriba es mirar para abajo. Exactamente lo que dice Jaconito. Ese ejemplo es perfecto. Deja de mandar tanto texto, Stream Element. No, rompa los huevos. Bueno. Toma baculazo. Y no sé por qué me puse a pelear con este. Bueno, porque estamos hablando. Quiero llegar acá. Quiero esto. Quiero el Monson. ¿Se imaginan que estoy queriendo mejorar la habilidad de agua? Quiero mejorar la habilidad de agua. Y justo llegamos a una zona de agua donde no hay enemigos de agua. Sería muy gracioso, ¿no? O sea, donde hay enemigos de agua en vez de fuego. Sería tan gracioso. Tan salado no estoy, creo. Listo. Esperen que tengo moquitos y no quiero joderlos con el sonido. Bueno, les decía. Resulta que acá viene otro caso. Porque acá hay casos a través de los años. He visto distintos casos. Y me ha servido para armar como en mi mente como si fuera una especie de archivo sobre el tema. Porque me interesa el tema. La verdad que Stream Element es la persona más tóxica del chat, dice Manuel. Sí, rompe mucho los huevos y spamea todo. Bueno. Me voy a quedar quieto porque si no sé que me voy a empezar a distraer y no voy a hablar una mierda. Resulta que también he visto esos mismos casos en español. Me he topado los mismos casos en español. Les pongo un ejemplo que me ha tocado ver, he visto varios, pero me ha tocado ver gente así en español, llegando a un stream y buscando siempre el defecto del stream, pero no a modo de meme, no a modo de chiste, a modo de joder, ¿viste? A modo de decir, ¿cómo no arreglas esto? ¿Cómo no haces esto? ¿Cómo no haces aquello? ¿Cómo lo que sea, ¿viste? A mí no sé si me lo han querido hacer o me lo han hecho porque todo lo tomamos a meme, entonces yo me río, ¿viste? Entonces no tengo forma de saber si me lo han intentado hacer o no. Lo he notado en otros streams, en el mío no me he dado cuenta. Si lo han hecho no me he dado cuenta, ¿viste? Porque lo tomamos a chiste. Eso es lo bueno, que me tomo las cosas a chiste. Pero me tocó ver así, tipo comentario así de, no sé, lo mismo, que una alerta... que una alerta no anda, que una alerta no funciona, que no sé, que se traba un juego, que no va, que se bajan los FPS en el juego, o algo así, ¿viste? Y me tocó ver, así en un stream, que le iban a decir a alguien así, del tipo de qué mal te anda el juego, cómo te, no sé qué, ¿viste? Cosas así, ¿viste? O el stream, que está mal el overlay, que tiene un detalle y le decía lo mismo de que ¡ay, la puta madre! Sígueme echando la sal y MW, seguiré rompiendo tecas 1288 here. ¿Cómo? Stream Elements acaba de... ¿Pero? ¿Cómo?
Me donó Stream Elements. ¿Cómo? Pero... gracias por ese dólar, señor Stream Elements. Muchas gracias. Siente que se le viene el ban, Siente que se le viene el ban y me dona, mirá. Mirá, intenta sobrevivir a base de donaciones. Eso se llama chantaje emocional, papu. Stream Elements. Gracias, señor Stream Elements, por esa donación. Bueno, eso, que me tocó ver eso, ¿viste? El buscar joder, el denigre constante, no solamente al stream, sino a la persona, lo que sea que estuviera hablando la persona. O sea, me he topado cosas tan estrambólicas y tan tremendas como un streamer hablando algo de su trabajo, ¿viste? O hablando de su trabajo y que venga una persona y le diga, ¿por qué no haces esto? ¿Viste? Y la persona que está contando la anécdota y que trabaja de eso le dice, no puedo hacer eso. ¿Viste? No puedo hacer eso por X. Y le argumenta por qué en su trabajo no puede hacer eso. Y el tipo le dice, para mí que sí se podría hacer eso. ¿Viste? Y el profesor dice, no se puede. ¿Viste? Y dice, no, para mí que sí. Tenés que hacerlo nomás. ¿Viste? Y era como una cosa constante de así, ¿viste? Puede que no suene tan feo como lo estoy diciendo porque estoy poniendo un ejemplo muy aislado. Pero era la persona sabía más de lo que tenía que hacer la persona que la propia persona que lo estaba viviendo, ¿viste? Y que está en el contexto de cómo está la situación. O les pongo otro ejemplo muy distinto. Alguien que haga juegos, imagínate, ¿no? Puedes usar, no sé, no tengo ahora mucha idea de plataforma, pero ponerle, CryEngine. No mucha gente lo usa, así que supongo que muy bueno no es ese motor. Pero tenés CryEngine, tenés no sé, Unreal, tenés no sé, tenés Godot, lo que sea, Game Maker, RPG Maker. Tenés lo que sea, ¿no? Suponete. Y imagínate que, no sé, que estás usando Unreal y que estás haciendo un stream haciendo un juego en Unreal, ¿viste? Y llega uno y te dice, ¿por qué no usas Godot, papu? ¿Viste? Y le dice, no, la verdad que me manejo con Unreal, no sé usar Godot, no tengo ni idea, ¿viste? Y el tipo dice, eso es porque no sabes. Los que saben usan Godot, ¿viste? Los que no saben usan Unreal. Cosas así, ¿viste? De ir y tirarle mierda, pero no a modo de chiste, sino a modo de romper los huevos, ¿viste? Así, cosas así. Pero a montones, ese tipo de comentario así de denigre, todo, lo he visto en español. ¿Y saben qué es lo curioso? Que acá viene lo importante. A mí lo que me gusta saber es el motivo. Me gusta pensar eso. ¿Por qué? El por qué me gusta pensar. ¿Por qué una persona hace eso? ¿Por qué una persona dice eso? ¿Por qué una persona es así? Te podés comer la cabeza, podés pensar, de chiquito lo trataron tal, de ser junta con gente tal, o no sé qué cosa. Podés buscar la explicación que sea. Pero los hechos te sirven para ver, tal vez, o hacerte una idea de un par de cositas. ¿Por qué les digo? Porque el ejemplo que les digo, del constante romper los huevos y señalar los fallos, o buscar joder, o buscar el hacer sentir el yo me las sé todas y la otra persona no sabe nada, es lo mismo que les dije antes. Tengo una frustración propia, tengo un enojo propio, tengo algo a mí que no me siento bien conmigo. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar hacer sentir menos al otro, porque así yo me siento más. Y pasó algo muy curioso, que les voy a decir, este caso concreto, así de que le tiraba mierda, que se burlaba porque el juego le bajaban los FPS o porque tenía problema el stream o lo que sea. Bueno, de nuevo hice el mismo ejercicio que les dije antes. Me metí al canal de la persona. Y de nuevo vi lo mismo. Hacía cosas, no tenía un overlay, no tenía nada. Lo mismo que les conté del gringo. Hacía extensión, no tenía ni siquiera un puto timer en la pantalla. No sé, jugaba un juego estilo Souls, no tenía contador de muertes, cosa que es opcional. Es verdad, es opcional. Es como para darle más juguito al directo, pero no es obligatorio ponerte un contador de muerte. La cosa es que la persona iba juzgando hasta esos detalles boludos
en otros directos. Y cuando vos te metías en el suyo, no hacía nada. No tenía nada. Y me metí ya de stalkercito, no les voy a mentir, me pudo la curiosidad. Y háganse una idea, español estamos hablando ahora. Estamos hablando en español, no estamos hablando en inglés. El tipo estaba jugando un juego en inglés, con voces en inglés, con subtítulos en inglés. Y estaba con la cámara puesta, en silencio, leyendo. Sin decir nada. ¿Viste? Un juego que además tiene una versión en español. Bueno, el tipo eligió jugarlo en inglés, con voces en inglés, con subtítulos en inglés, que son gustos. El tema es que estaba jugando, es una persona que hace un stream en español, no se puso ni el título en inglés ni nada, o sea, era un stream en español. Él hablaba en español, no era para gringo, era en español. Y estaba todo en inglés, y no traducía, no hacía nada, estaba simplemente en silencio mirando, ¿viste? Como el juego simplemente ocurría. ¿Y qué pasó? ¿Qué sorpresa pasó? La gente se le fue. ¿Por qué se le fue? Porque si sos una estrella que está hablando en español y pones todo un juego en inglés y te quedás callado, y tu stream es vos callado, mirando la pantalla sin decir nada, sin opinar, sin emitir emoción alguna, y la gente se va a la mierda, ¿viste? Bueno, y pasa lo mismo, viene la frustración, viene el enojo, viene todo eso de la gente a mí no me viene a... Entonces, ¿qué hago? La gente a mí no me viene a ver, voy a tirarle mierda... Ay, uy, perdón, le pegué el micrófono. Voy a tirarle mierda a la persona que sí van a ver. Y eso está sad, pero pasa. En inglés, en español, ningún idioma se salva de, al final, la asquerosidad humana, no se salva ninguno. Y sí está sad ese tipo de cosas. Está sad, pero como les digo, es gente... A veces hay gente que no tiene cosas y a veces hay gente que sí. Porque en el caso que les estoy diciendo, iba a streams a burlarse de rendimiento en juegos y de PCs de otras personas ajenas, ¿viste? Burlándose de la memoria, de la gráfica, de lo que sea, ¿viste? Eso. Y vos te metías... Y veías que la persona se pudo comprar una gráfica, ¿no? Y la ponía por todos lados, ¿viste? Como de, miren qué lindo, me compré esto, me compré lo otro. Y ahí vos decís, con razón lo pone por todos lados. Porque en realidad, si vos lo pensás, se compra... Imagínate, yo me compro una PC que tanto me costó, que estuve ahorrando un montón de tiempo, que tuve un montón de problemas y tuve que gastar en otras cosas que no quería... que me hubiera gustado gastar en la PC. Imagínate que por fin la consigo y en vez de disfrutarla voy denigrando las PCs de los demás, que son como la que yo tenía, o peor o mejor, lo que sea. Pero como yo tengo una PC mejor, tengo que ir a denigrar a los que tienen una PC que es menos potente. Y vos pensás, ¿por qué tiene que hacer eso? ¿Por qué hace eso? Y llego a la conclusión, yo al menos, a ver qué opinan ustedes, yo llego a la conclusión de que es porque se comieron tanta mierda para juntar para la PC y cuando la tienen, ¿saben qué? Tienen tantos problemas, lo que sea ellos, que tal vez creían que teniendo una PC de repente no iban a sentir la felicidad absoluta. Y no fue así. Porque la felicidad no es una cosa que vos decís, eso está ahí, yo cuando tenga eso voy a ser feliz. No funciona así. No funciona así el cerebro, no funciona así nada. O sea, vos lo conseguís y vas a sentir un montón de cosas, ¿viste? Ahí te va a venir todo, ¿cómo es que se dice? ¿Cómo era la mierda esa? Serotonina, ¿cuál era la otra? Estaba la serotonina y la otra, ¿cómo era? Lo de la felicidad no es la serotonina, es lo otro, no me sale el nombre. No me sale el nombre, a ver si alguien la tira. Porque tenías dos cosas, la serotonina y lo otro. Eso, dopamina. Eso que dijo. Eso que dijo Sí, me confundí las dos. La dopamina y la serotonina, ¿viste? Las dos cosas ahí. Bueno, no funciona así. No es que vos decís, yo alcanzo eso y voy a tener un estado constante de felicidad. No funciona así. Porque son todos químicos en el cerebro, entonces uno no va a estar constantemente feliz. La vida no es así. El que crea que es así lamentablemente la va a pasar mal. Hay gente que en serio la pasa muy mal porque cree que cuando llegue a tal punto, consiga esto, voy a ser feliz. Como que yo diga, cuando tenga la PC nueva y la tenga montada y hagamos stream de juego del Elden Ring y de un montón de cosas, de repente ya voy a tener la vida solucionada y voy a ser feliz. No. Es verdad que voy a tener muchos más momentos donde me voy a sentir feliz. Es verdad. Pero si yo no sé entender cómo funciona el tema de cómo es la cosa, la voy a pasar mal.
¿Viste? Porque yo, aunque tenga la PC nueva, un día me voy a levantar y me voy a sentir mal, me voy a sentir triste, porque así es la vida, ¿viste? Y yo no lo podés evitar. Bueno, podés hacer cosas para que eso no te pase, pero de pasar, a todos nos pasa, ¿viste? No importa qué cosas tengas o qué vida tengas, te vas a despertar y un día, o varios, o quién sabe, te vas a sentir mal, ¿viste? Si no fuera así, los millonarios no se matarían. Me parece que en otra frase no lo puedo resumir. ¿Viste? Porque la vida no se basa solamente en eso, en tener cosas y ya está. Es más complicado que eso. Bueno. ¿Qué dice? Jarito dice, Papu, ¿qué Elden Ring? Yo sé que cuando tengas la compu nueva lo primero que vas a grabar es Slendytube. Cago en la puta. Me conoce bien igual, Jarito. Bueno. Walt dice, hay gente que solo quiere ser protagonista y centro... Exactamente, mira. Les sigo comentando el ejemplo. Imagínate. Después de mucho tiempo... Tiene una PC nueva. Consiguió una PC nueva. Lo que necesitaba hacer era ir a denigrar las PCs ajenas. ¿Viste? Ir a denigrar todo lo ajeno. Y ahí vos ves, yo vislumbré que justamente el motivo era ese. Que al final consiguió tanto y se sigue sintiendo igual de mierda la persona. Porque es una mierda, ¿viste? Siendo así, tratando mal a los demás y se va a sentir una mierda. Bueno. Y la única forma que tenía de sentirse mejor era ir denigrando las PCs que eran menos potentes que la suya. Y le va a dar mini momentos de sentirse feliz de una manera muy tóxica, porque es como de, yo tengo una PC mejor, me siento feliz, pero es una felicidad tóxica y falsa además, porque así como viene se le va a la mierda y se le va más rápido todavía, ¿viste? Porque si vos haces bien a alguien, si le haces un comentario bonito, sabés que la persona se acuerda. A lo mejor no. Pero uno deja huellas, para bien o para mal, uno deja huellas en las personas. Si vos sos muy rompehuevos con alguien, si te pasás de rompehuevos, dejás la huella de que sos un rompehuevos. Entonces, la persona te va a ver y va a pensar, uy, el rompehuevos, ¿viste? Si vos haces un comentario bonito, si apoyás, si sos buena onda, vas a dejar la huella de, este es buena onda, loco. Este es buena onda. Bueno, así funciona. ¿Y cómo es? Esperen que se me fue el hilo de lo que les quería comentar. Eso. Y que a mí me ha tocado ver, mirá. A mí me ha tocado, con el pasar de los años, porque he conocido mucha gente que ha sido conocida, gente que ha sido amiga y ha dejado de ser amiga porque me he distanciado o lo que sea, que cuando conseguían algo yo me sentía feliz. Era lo que hablábamos en el Turok, no sé si se acuerdan. Yo me sentía feliz cuando conseguían algo, porque decía, che, qué bueno, ¿viste? Que consiguió esto. Y la persona lo ponía por todos lados de me conseguí esto, me conseguí esto, me conseguí esto. Yo decía, qué bueno que está contenta que consiguió eso. Y después veía la otra actitud, ¿viste? Denigrante, así, decía, ¿qué es esto? ¿Viste? Y te topás con esas cosas. Y estás sad. ¿Y sabes qué? Tenés que... Yo lo tengo muy consciente. Yo les voy a contar algo. Les voy a contar una... Este va a ser más en directete hablando que jugando, pero bueno, ahora seguimos, en un ratito seguimos. A mí, cuando hice el directete del Nier, si no recuerdo mal, creo que eran, supuestamente, ¿no? Tenía un internet de 5 megas, creo más o menos, creo que eran 5 megas simétricos, o sea, 5 y 5, ¿no? Que ustedes se me van a cagar de risa ahora. Escuchando esto se me van a reír. Pero para mí 5 megas simétricos era el paraíso. Era el paraíso. ¿Por qué? Porque yo venía de 1 mega. Yo venía de 1 mega que no era simétrico siquiera. Yo venía de esa conexión de 1 mega. Entonces, cuando tuve los 5 megas simétricos, yo me sentí súper feliz. Sentí una felicidad tremenda. ¿Y saben qué pensé? Es que dije, no necesito más que esto. ¿Viste? ¿Qué pasó? A cierta hora en concreto, esos 5 megas simétricos iban a la reconcha de su madre. Se iba todo a la mierda. Todo. Todo se fue al carajo. Y pasó la gran mierda, ¿no? Que se volvió súper inestable, que funcionó súper mal. Y llegó un punto donde incluso en horas donde no había congestión andaba mal. Se iba todo a la mierda, ¿viste? Porque además no era fibra óptica, obviamente, sino sería 5 y 5, sino que era por antena, ¿viste? Y acá hay mucho viento, bueno, en fin. Que se fue todo.
que... Perdón, me distraje. Que ya me perdí. Voy a tomar. Perdón. Perdón. Bueno. Que hay algo que saben qué pasa. Puede ser un problema. ¿Saben qué pasa? No importa qué empresa sea. A no ser que tengas un servicio súper exclusivo, un servidor dedicado o cosas así. En horas donde haya mucha gente a la vez usándolo y se sobresatura, porque todos sabemos, no vamos a hacer los boludos, acá todos sabemos que las empresas proveedoras de internet muchas veces ofrecen más de lo que realmente tienen capacidad de dar. Entonces cuando hay mucha gente consumiendo a la vez y para poder darle a todo empiezan a saca un poquito por allá, saca un poquito por allá, saca un poquito por acá, o se le congestiona todo y se le va toda la mierda. Eso le pasa a todas las empresas. La única forma de que a la empresa no le pase es que no tenga los suficientes clientes como para que eso lo necesita hacer. Pero lamentablemente funciona así. ¿O no, Wolf? Wolf sabe del tema ese de red de comunicación, todo ese tipo de cosas, los problemas. Sabe, tiene una idea. Así que me lo puede o confirmar o desconfirmar o acotar detalles o lo que quiera. Pero de que pasa. Lamentablemente pasa. Bueno, o las mentiras, ¿viste? De que te bajan la velocidad y dicen, no, debe estar saturado, debe haber problemas, no sé qué, su router, pero voy a reiniciar el router, pero no sé qué. Y vos decís, hermano, yo no soy pelotudo, hago streams subo video hace 10 años, yo hago speed test, me doy cuenta si los megas están limitados porque veo que llega un punto y como que quiere subir un poco, pero algo lo baja, como si hubiera una pared que pusiste ahí. Me doy cuenta que me lo estás limitando, hijo de mi puta, me doy cuenta. Bueno. ¿Y cómo es? Y a mí me pasó, como les digo, en el Nier, pasa que, como les digo, una cosa es un problema de congestión y que baje un poco la velocidad, y otra cosa es que se va toda la mierda en todo momento, era una cagada. Y me pasó con los 5 y 5. Que terminaban siendo 1 y 1, o a veces la descarga sí estaba en 5, pero la subida, que es lo que a mí me importa, lo que yo más uso, estaba en 2, 1, ¿viste? Menos de 1. ¿Y saben qué pasa? Cuando vos haces stream, yo les comento, yo el stream, encima Nier Automata es conocido, les comento por si no saben el chismecito. Nier Automata, ya lo había contado esto, Nier Automata es conocido como el bitrate killer. Les tiro contexto, sin pretexto. El bitrate es lo que uno le pone al OBS para la calidad del stream. El bitrate, ¿viste? El rate de los bits. Y mientras más bitrate, más calidad tiene, ¿viste? Más definición, más todo, ¿viste? Más calidad tiene. Mientras menos bitrate, más pixelado se ve. Bueno. Yo, por ejemplo, ahora estoy streameando a 6000 bits, a 6000 de bitrate, que es lo máximo que me deja Twitch, lo máximo que se puede. Es lo máximo. En ese entonces, yo los 5 megas, si lo pasamos a bitrate así, pasado a lo burdo, sin hacer cálculos ni nada, hacia lo boludo, son 5000 de bitrate, ponele. Pero ¿saben qué pasa? Que el tema de Twitch, el tema de transmitir, el tema de OBS, el tema del bitrate, es más complicado de lo que suena. Porque si vos tenés una conexión de 5 megas, o sea 5000 de bitrate, vos tenés que ponerlo en 3000 de bitrate o 2500. ¿Por qué? Porque la velocidad va oscilando, va cambiando mientras vos estás haciendo stream. No se mantienen los 5 megas de subida. Y es normal que haya fluctuaciones en la velocidad, ¿viste? Bueno, el tema es que si vos ponés 5000 de bitrate y tus 5 megas de subida bajan a 4, esa bajada a 4 se va a notar en el stream, porque se va a trabar y se va a pixelar y se va a desincronizar el audio y se va a ir toda la mierda. Bueno, eso fue lo que me terminó pasando, porque es normal que la velocidad sube y baje. El problema es que estaba muy
estaba muy acotado el tema, era muy jodido. Bueno, imagínense mi caso, que el internet bajaba a 1 mega o menos. Entonces yo tuve que poner el Nier a 1500 de bitrate. E incluso empezó a bajar de 1 mega y medio. O sea, uno tiene que dejar... Incluso aunque me llegara el mega y medio, uno tiene que dejar una franja de apertura, de diferencia entre tu conexión y el bitrate que le pongas, por las dudas, para que no tengas ese problema. Bueno, yo no pude. Entonces, ¿qué me pasó? Cada vez le tenía que bajar más y más y más y más el bitrate para que no se corte el directo. Y llegó un momento donde estaba con 1000 de bitrate jugando al Nier Automata a 60 FPS. A 60 FPS. Si ustedes buscan streams de Nier Automata a 30 FPS, van a ver que no se ve, se puede notar en los giros, pero no se nota tanto lo pixelado. Ahora, vos lo pones a 60 FPS, el Nier Automata, incluso hoy, imagínense, ahora mismo, yo voy al Nier Automata con los 6000 de bitrate y lo máximo que me deja Twitch y juego Nier Automata. Cuando yo gire la cámara se va a pixelar. No importa si son 6000 o 1500. Que se va a ver mejor, es verdad. Mucho mejor que 1500, es verdad. Pero se va a pixelar igual. Porque Nier Automata, por cómo es el juego, la velocidad, la cámara, todo, le dicen el bitrate killer. Porque hasta el stream con máxima calidad no se ve bien cuando gira la cámara. Y es una cagada, pero es así. Bueno. Yo en ese entonces, si a mí se me hubieran quedado, ponerle en vez de 5 y 5, 10 y 10, yo hubiera estado conforme, yo hubiera estado feliz. Con poder hacer el stream a la máxima calidad, yo estoy feliz. Porque yo no juego, no. ¿Hay streams en 4K en Twitch? Creo que no, ¿no? No sé si eso existe. Creo que no. Bueno. Pero yo con eso soy feliz. No necesito más. ¿Viste? Y por ejemplo ahora, toda esa, no sé por qué llegué a ese tema, pero para ver qué dice. Cero dice la mejor hierba de mi vida. ¿Cómo? ¿Cómo, papá? Para que tengo un moquito otra vez. ¿Cómo, Cero? Bueno. Ay, voy a tomar agua otra vez. Bueno. Y resulta que acá les vengo a contar un ejemplo de lo... ¡Uy, clipeadísimo te fuiste, Cero! Bueno. Y yo hoy, actualmente, puede que hayan problemas de nuevo en algún momento, que se corte, porque bueno, también el lugar en el que vivo, todo, bastante caquita. Pero hoy, tengo un internet... no voy a decir de cuánto para seguir manteniendo el misterio. Se hacía el misterioso. Bueno, tengo un internet muchísimo mejor de lo que tenía antes, de lo que tenía en el Nier. Muchísimo. Y yo estoy conforme. Y si a mí de repente saliera un plan el doble de rápido, a no ser que saliera lo mismo, o un poquitito más nomás, igual creo que ni aunque saliera un poquitito más, no mejoraría. No lo mejoraría. ¿Por qué? Porque no necesito más, ¿viste? No necesito más que eso. Es más, ¿saben qué? Les voy a contar algo. A mí me pasó... me pasó con Steam. Con Steam me pasó algo curioso. Pues yo les comento, yo tengo SSDs y tengo también un disco duro, ¿viste? Un HDD tengo, disco de los grandotes toda la vida. Bueno, resulta que yo creí que estaba teniendo un problema con la compañía de internet. Creí que el router no soportaba la conexión. Porque cuando me la vinieron a conectar me instalaron una velocidad. Y después sacaron otra velocidad más alta y yo me cambié ese plan y el router siguió siendo el mismo, ¿viste? Bueno, encima como que hay una complicación con los routers, que si tiene un puerto de creo que era 1 GB por segundo o no, que si no el límite estaba en otro número y que si vos tenés más de ese límite, como que saturás el router y se te puede cortar el internet. Bueno, en fin, un montón de cosas, ¿viste? Las descargas, todo. Bueno. Y resulta que a mí me pasó
que ponía a descargar un juego en Steam y cuando superaba cierta velocidad se me rompía Steam. Se cancelaba la descarga, se paraba, era como si se cortara el internet, se me cortaba el internet unos 10 segundos. ¿Viste? Algo así parecido, una cosa así me pasó. Y yo hice de todo, ¿viste? Le mandé WhatsApp a la compañía, llamé, ¿viste? Ahí un montón de... ¿Sabés? El despelote que fue el tema. Bueno, resulta que yo estaba seguro que eran ellos, ¿viste? Que me tenían limitada la velocidad de alguna manera y cuando llegaba a esa velocidad se cortaba. Porque además me puse a buscar y mucha gente decía que eso te pasa cuando te limitan la velocidad, ¿viste? O hay algo así medio raro. Puede traer problemas como que se te corten las descargas. Yo lo busqué, lo leí, me documenté acerca del tema, me informé y vi que eso podía pasar. Bueno, resulta que el problema no era la compañía. El problema era que el internet iba tan rápido, la descarga iba tan rápida, que el disco duro no soportaba. El disco duro no podía escribir en el disco la información a la velocidad que mi internet lo estaba descargando. Entonces llegaba un punto, la velocidad de descarga iba subiendo, y Steam iba subiendo, y llegó un punto donde el disco decía "Oh", y se caía muerto y decía no soporto, no puedo escribir a esta velocidad, no puedo, y se pausaba la descarga. No era el problema el internet, el problema era la PC. O sea, ahora mismo la velocidad está a un nivel tan alto que el disco no le aguanta. En un SSD sí, y ahí vi que la velocidad jugosa la que descarga. Pero en un SSD no. Por ejemplo, si yo pusiera ahora a descargar Elden Ring, yo creo, no sé, no tengo claro, porque lo descargué hace mucho tiempo, después lo instalé para ver pruebas de cómo me iba, obviamente. Pero creo que en 20 minutos lo tengo. O sea, va muy rápido, muy jugoso. Tal vez un poquito menos, no estoy seguro, pero para mí que 20 minutos lo tengo. Tal vez 15, no sé, pero lo tengo. El tema es el siguiente, ¿para qué les cuento todo esto? Le cuento todo esto para hacerme el internet que tengo. No, ¿saben por qué les cuento esto? Porque a no ser casos muy concretos que me acuerdo que me han picado, que me han buscado ahí, en chiste, ¿viste? Que me han roto los huevos. Con la PC más que nada. Cuando a mí me joden con la PC, yo retroco con el internet, ¿viste? Mi eterna agonía. O tengo una PC buena como hace muchos años, cuando me compré la 980, mi PC era buena, ¿viste? Cuando tenía la 980. Tengo una PC buena, o un internet de mierda, o tengo un internet de la NASA y una PC de mierda. Bueno, voy oscilando entre esas dos. Es un balance, como diría Thanos. Todo en perfecto equilibrio, como debe ser. Bueno, no, PC de mierda no, qué bonito. No, perdón que tenga PC de mierda. Perdón, no, sí, aguantas bastante. Perdón por... ¡Uy! ¿Qué hice? Bueno. Y resulta... Papu, tremendo internet que tenés, pero lo que te tarda en descargar el Omoris. Bueno. ¿Y saben por qué les cuento todo esto? Porque yo cuando conseguí el internet bueno, no empecé a poner fotos por todos lados. No empecé, y no es un internet voy a hacer una frase distinta a la de Willy Rex. Es un internet de varias cifras, ¿viste? Es un internet de varias cifras. Y no me vieron ni publicándolo en Twitter, ni publicándolo en Facebook, ni publicándolo en ningún lado. Y aunque eso no es tan malo realmente compartir lo que uno lo hace feliz. El problema es lo que les digo, cuando buscas denigrar a los demás después por lo que tenés. Ese es el problema, no compartir tu felicidad, sino que realmente no lo haces por compartir tu felicidad, sino para decir, mirá lo que tengo, papu, y vos no. Esa es la diferencia. Y te das cuenta por la... ¿Cómo es? Por la... esta madre se me fue. Que te das cuenta por la reacción que tiene después tratando a las demás personas, si es así o no es así. Bueno, a mí no me vieron restregando el internet.
ni nada por el estilo buscando denigrar a nadie, ¿viste? Ni va a pasar tampoco, ni va a pasar cuando tenga la PC nueva. Les pongo un ejemplo muy claro, que lo vi también. Imagínate que yo tengo la PC nueva. Imagínate, ¿no? Y estoy jugando, no sé, Cyberpunk con no Ray Tracing, con Path Tracing. No Ray Tracing, Path Tracing. Para el que sabe, el Path Tracing deja el Ray Tracing como si fuera una mierdita. Lo deja. Bueno, imagínate, ¿no? Todo ahí super 4K, todo ahí, wow, todo ahí, y viene alguien y me dice, uy, a mí me va a 30 FPS. Imagínate, ¿no? Que alguien comenta en el chat y yo le diga, papu, mi 5090 se te caga de risa. ¿Qué pasa eso? No me va a pasar. No me van a escuchar denigrando a nadie, no importa cuánto tenga. ¿Por qué? Porque soy consciente. ¿Viste? Yo tengo mis cagadas. Sé que tengo cagadas. Debo tener cosas. Debo tener defectos. Problemas, de todo. Pero no voy a buscar hacer sentir mierda al otro para sentirme mejor yo. ¿Viste? Miro yo de... Che, ¿por qué soy así? ¿Por qué hago esto? ¿Viste? ¿Por qué abandono el Fear and Hunger? ¿Por qué abandono el Darkest? ¿Qué pasa? Ah, sí, por el Back City. Porque me rompen los huevos cada vez que lo juego. Bueno, así, ¿viste? Uno piensa... ¿Por qué hago esto? ¿Por qué soy así, hermano? Bueno, en vez de ir a joder al otro, ¿viste? Pienso de... ¿Por qué hago esto así? ¿Por qué hago esto así? Exactamente así. Entonces ustedes me van a ver a mí con una PC de la NASA, ¿viste? Todo ahí. Y voy a tener momentos de felicidad. Voy a tener momentos bonitos de decir... Es más, ¿saben qué? Conociéndome a lo mejor... Voy a intentar que no pase porque no me gusta. Pero muy probablemente en algún momento me largue a llorar con la PC nueva jugando algo. Cuando entre en mi cabeza más de 10 años queriendo tener algo y por fin tener... Probablemente me ponga a llorar. Porque digo, por fin lo puedo tener, hermano. ¿Viste? Y sé que me va a pasar, muy probablemente me va a pasar. Sé que tal vez me pase. Pero voy a buscar eso, ¿viste? El disfrutar lo que tengo, no el joder a los demás. Porque lo conseguí. ¿Se entiende a lo que voy? Bueno. Y... Cuando mejoré la PC, perdón... espera que no veo un shot. No me podía aguantar la alegría de poder jugar todos esos juegos que tenía guardado, ¿viste? Exactamente eso que dice Zip ahí. A ver, hola señor Sixem, ¿cómo anda? Bienvenido. Buenas. Y qué más decía, sí se me fue. Se me fue. Jarito me dice, jugando el Asterigos con los gráficos al máximo se pone a llorar por la historia. Oh, ¿te imaginas el meme que sería estrenar la PC nueva con el Asterigos? No. Oh, qué dolor de huevo. Bueno. La señora Gwen me dice, y lloralo es un logrito y mérito de que por fin conseguiste tu meta. Sí, va a ser un momento muy bonito. Bueno. Y esto que les comenté del denigre, de buscar joder a los demás, que les conté ejemplos de gringos en inglés. Les conté ejemplos en español. Yo estoy seguro, muy seguro. Y esto va a ser curioso si pasa. A lo mejor no pasa, a lo mejor no pasa. Ojalá que no pase. Pero hay probabilidades no bajas de que pueda llegar a pasar. Que cuando yo consiga la PC nueva y yo esté muy feliz por la PC nueva, tal vez o en el directo donde pase y se las muestre, o uno de los directos siguientes donde esté jugando otra cosa, ¿viste? Con la PC nueva, que esté jugando algo nuevo, ponele, ¿viste? Va a pasar que si yo tengo, ponele, una 2080 Ti, que no va a ser una 2080 Ti. ¿Te imaginas tanto tiempo, tantos años para cambiar de una 980 a una 1080 Ti a una 2000? Un pelotudo. Bueno. Igual creo que se la aguanta, pero bueno, no importa. ¿Cómo es? Me olvidé de lo que decía. Me olvidé por completo lo que les iba a decir. Bueno, que imagínate que si yo tengo una 2080 Ti
yo sé que no tengo ni idea de cómo sería, pero yo sé que va a haber algún comentario así buscando echar a menos la PC o hacer un tipo de comentario así, ¿viste? Yo sé que va a pasar. A lo mejor no pasa y me equivoco, que ojalá, pero sé que va a pasar, ¿viste? Y tiene que ver con todo lo que les estoy diciendo ahora. Entonces, cuando vos sabés que el 90% de los comentarios negativos que se hacen entre la gente viene en realidad de la persona que te lo hace el problema, no tuyo que estás recibiendo el mensaje, sino de algo de la persona que te lo tira, lo podés tomar de una distinta forma, ¿viste? Lo tomás de una distinta forma. Y ahora les voy a contar un ejemplo tremendo, con chisme, que ya se los conté, pero se los voy a contar porque, como dice la chiqui, el público se renueva. Bueno, yo sé que, por ejemplo, no tengo ahora mismo los números de gigas de VRAM, así que me lo voy a inventar. No es acertado lo que voy a decir. Tómenlo como un ejemplo inventado. Imagínate que yo me compro la 2080 Ti. Que no sé cuántos gigas de VRAM tiene. No tengo ni idea más. ¿Sabes qué? Mira, lo voy a buscar porque quiero decir, no quiero inventarme números sacados del ojete. RTX no, ya no era RTX todavía, me parece. 2080 Ti. VRAM. A ver, ¿cuánto tiene? 22 GB de VRAM. No sabía que tenía tanto. Che, pará, entonces no está mal una 2080 Ti. 22 GB de VRAM, hijo de mil puta. Está mal, ¿no? 22 GB de VRAM. Pará, porque acá dice, pero la duplicaron de la memoria. Pará, entonces, pará, acá dice 11, pero le duplicaron. Pará, ¿es de 11 o lo duplicaron? ¿Qué? Acá dice, la GeForce RTX 2000. Ah, sí, era RTX 2080 obtiene 44 GB. ¿Qué me estás vendiendo, papo? ¿Qué pelotudez me estás diciendo? Me estás cagando. ¿Cuánto de RAM tiene la concha de tu madre? Deja de venderme humo, Google. Google. No puedo poner mis ejemplos así. A ver. Acá está, tiene 11 GB. No sé por qué me dijo 22 y después al otro lado me dijeron 44. En fin, Google, arreglad por favor tu motor de búsqueda porque me estás poniendo cosas raras. No sé si los 44 GB es con no sé, con alguna modificación. No sé, a mí me explota la PC con una gráfica de 44 GB de memoria de VRAM, papu. Bueno. Si la nueva, la que anunciaron ahora, ¿vieron las que anunciaron? La serie 5000, dicen que la 5090 va a tener 32 GB de VRAM, imagínate. Una 5090 32 GB y una 2080 Ti 44, están jodiendo. Bueno, si me dice, bueno gente, me retiro a cenar con mi vieja afuera, nos vemos más a la noche si es que Rami sigue. Que tenga buen provecho, buen señor. Bueno, suponete que yo tengo una 2080 Ti, ¿no? Boludo, estoy apretando Enter y no lo manda. Que me están dando todo para el orto. Que ahora no me anda el teclado, papu. Me tengo que comprar un teclado nuevo también. La PC cada vez más lejos. A ver, ahí está. Suponete. Suponete que yo tengo una ¿cómo es? Una 2080 Ti, ¿no? Suponete. Y yo estoy feliz porque tengo una 2080 Ti. Y yo estoy jugando lo más bien, me va bien el juego, o se me baja a lo mejor un par de FPS o lo que sea. Y viene alguien y me tira un comentario de... Te hubieras comprado, en vez de la 2080 Ti, te hubieras comprado la 3080 Ti. ¿No? No, papu. Porque al final, a ver, tiene 1 GB más de memoria de video y además tiene 100 más de gigatexels de velocidad de textura. Tiene 20 más de rendimiento de coma flotante, o sea, los teraflops. Y te empieza a tirar así, ¿viste? Para hacer sentir menos
la gráfica nueva que te compraste. Básicamente lo mismo. A ver, voy a buscar la diferencia de precio, ¿no? Diferencia de precio, a ver. ¿Cuál es la diferencia de precios? Mierda. Bueno, la 2080 Ti sale $1000, dice de lanzamiento. Ahora no sé cuánto está. Y la 3080 Ti, 700. La 3080 Ti sale menos, es verdad. Pero, es que si la persona la disfruta, ¿por qué le tenés que ir a romper los huevos? Se compró lo que le salió de los huevos, ¿viste? Si pagó más caro, problema de él, ¿viste? Entonces vos ahí ves de, che, no es que le estás yendo a decir para ayudarlo, porque ya la compró, no lo estás ayudando, estás yendo para romperle los huevos, nada más. ¿Por qué? Porque esa persona tal vez tenga una gráfica buena. Tengo una 4070, una 4090, la puede tener y aún así no disfruta los juegos. Entonces, como no disfruta los juegos, tiene que ir a romperle los huevos a la gente que sí. Bueno, entonces, acá es donde les voy a contar. Acá viene el chismecito, que ya se los había contado, un chismecito que ustedes ya saben, pues ya se los había dicho. A mí me pasó hace mucho. Lo dejé de hacer porque, ¿saben qué? No quería darles pistas de cuándo ya la iba a tener completa la PC para que fuera una sorpresa. Que igual se fue toda la mierda después porque se me cae la casa a pedazos. Surgieron otros gastos inesperados. Surgieron problemas por todos lados. Entonces, lamentablemente, el dinero se me fue, se me drenó. Si no, ya la PC la tendría. Pero bueno. Ah, no, en realidad no la tendría porque hay una pieza que me falta. Que está complicado de importarla, así que tengo que ver cómo carajo hago eso. Tengo que ir viendo un poquito. Es el UPS, para los que sepan. Quiero un UPS potente porque acá se corta mucho la luz. Y está muy caro y muy salado la UPS. Bueno, resulta que a mí me pasó hace mucho tiempo. ¿Se acuerdan cuando yo hacía un directo? Cuando conseguí una pieza, tachaba, les mostraba y hacía una imagen en Photoshop muy bonita y le mostraba tachado el tic de que ya le había conseguido la pieza. A ver si hay alguien acá que se acuerde de eso, porque fue hace mucho tiempo cuando hacía eso. Bueno, conseguí un montón de piezas. Incluso, ¿sabes qué? Hubo un recambio. Hubo un cambio. O sea, hubo una pieza que compré y la vendí para comprarme otra mejor. O sea, hubieron cambios en el medio. No es la build, por decirlo así, que iba a ser originalmente. Porque yo compré unas memorias. Fue de lo primero que compré, si no recuerdo mal. Compré unas memorias. Y después conseguí un procesador muy barato. Les estoy hablando durante el año, creo que o 2022 o 2023. Creo que era 2023. Eran otros precios. Estaba todo. Y lo conseguí gracias a alguien que conozco, un conocido. Que las pudo importar. Y las importó muy baratas. Muy baratas. Entonces me ofreció un procesador muy barato. Yo le pregunté si podía conseguir uno en concreto. ¿Y saben qué me dijo? Me dijo, no, la verdad que ese no. Pero está este. Y me pedía disculpas, ¿viste? Porque me conoce toda me pedía disculpas porque lo que le pedí no lo pudo conseguir. Y él no sabía, porque él no sabe de computación, ¿viste? Fue un intermediario, básicamente. La alternativa que me ofreció era mucho mejor que lo que yo quería. Y la diferencia era, ponele, no sé, 10.000 pesos de diferencia. Cuando en Mercado Libre la diferencia eran 150.000 o 100.000 de diferencia entre una cosa y la otra. Y la diferencia de él eran 10.000. Entonces yo dije, sí, papu, sí, dámelo. Y qué bien que hice. Porque ese procesador, pasa que claro, si digo precio les voy a dar pistas. Quiero que sea sorpresa, hermano. Me voy a inventar un procesador sacado del ojete. Pero voy a mirar el precio y lo voy a decir. Ahí, a ver. No, ¿qué hice esto? Bueno, sí, me sorprende, me duele. Bueno, sí, qué bien que hice en comprarlo en ese momento. Bueno, el procesador que suponete
el Papu me consiguió en su momento a 100.000 pesos argentinos, que serían su momento, no sé cuántos dólares serían, inicios de 2023. No sé cuánto estaba el dólar en el 2023, no tengo ni idea. No sé, no me voy a poner a buscar el valor del dólar, no me importa. Ese procesador que yo quería, que él me lo consiguió a 100.000 pesos, ¿saben cuánto estaba? En cualquier página, en cualquier negocio, estaba a 250. Y él me lo consiguió a 100. Y lo que sí, mira, ¿saben qué? Sí les voy a dar una pista. No es Intel. Por suerte no es Intel. Viendo los recientes acontecimientos y recientes noticias, no es Intel, es un Ryzen, no es Intel. Por suerte. A ver, mi i7, que tiene como 10 años, se la bancó, se la aguantó muy bien. Pero los que sepan y los que anden viendo chismecitos de procesadores sabrán que los procesadores Intel más recientes han tenido un par de problemitas. Digamos que en el estado en el que está Intel, no lo puedo recomendar en estos momentos. Bueno, es un Ryzen. Resulta que, como les digo, el procesador, que yo lo conseguí a 100 y que salía a 250, hoy está a 700. Hoy está a 700.000, 600.000, 500.000 y algo. Entonces, es como que te diga que es como te lo redondeo hacia lo bruto. Es como que te diga que mi procesador lo compré a $100 y hoy vale $700. Si lo quiero comprar hoy. Básicamente esa es la diferencia que hay. Así que yo me alegro, lo tengo bien cuidadito, lo tengo en su cajita, lo cuido de la humedad. Le pongo eso, ¿vieron la bolsita esa de mierda ahí de... ¿Cómo es? De que absorbe la humedad por los lados. Ni siquiera sé si sirve eso de silicona que absorbe. Lo puse ahí, ¿viste? Adentro, no pegado al procesador, obviamente, pero lo puse adentro de la cajita, ¿viste? Como de, si viene humedad, que lo chupe y se vaya para allá, ¿viste? Bien cuidadito, en un lugar ventilado, en un lugar bonito, todo bien, ¿viste? Por las dudas, ¿viste? Todo bien. Bueno. Resulta que cuando yo estuve exactamente, agarro la cajita y le digo, uy, qué lindo mi bebito, ojalá que cuando te conecte, cuando te instale, ojalá que prendas, hijo de puta, porque te tuve 10 años, te tuve como 3, 4 años guardado en una cajita, así que ojalá que funcione. Bueno, así esto. Resulta que en uno de esos directos, no, ¿cómo que clip? Res, puta madre, me clipeo. Bueno, resulta que en uno de los directos yo les conté que había conseguido una fuente. ¿Se acuerdan? Tiene todo, aunque no parezca, tiene todo que ver con lo que les acabé de contar. Todo. Tiene todo que ver. Ahora van a, cuando hagan el hilo en sus mentes y ate los cabos, van a decir, ¡oh! Por eso trajo este tema sacado del culo. Mira, cuando yo hice un stream, creo que era el Tiny King, no me acuerdo ahora cuál fue. No fue Tiny King, fue... ¿De qué fue? No, fue después del Tiny King. Bueno, no me acuerdo. Hubieron 3 personas. Esto ya lo conté, así que quien escuche los chismes y esté al tanto ya sabe esto. Pero hubieron 3 personas que mañana ya hay PC9 y no son... No. Hubieron 3 personas que tiraron comentarios así a modo de veneno. A modo así de veneno sobre la fuente. 3. Yo no sé, porque al final uno no conoce a la gente. Yo no sé de las 3 cuántas lo hicieron de veneno de joder, de veneno de envidia, de veneno de querer, lo que les digo, hacerme sentir menos para sentirse más, o simplemente un chiste pesado. No lo sé. Por eso no lo voy a dar por hecho, porque no lo sé. Y no tengo suficiente contexto ni nada como para saberlo. Bueno, resulta que de las 3 personas que me hicieron un comentario, porque les comento, el comentario que me hicieron no solamente acá en stream, pero siempre hay gente que tira eso y no lo entiende, y no lo entiendo esa necesidad, ¿viste? Bueno, ¿el comentario cuál fue? El comentario fue
que me compré una fuente de 1000 watts. Y muy probablemente mi PC con toda la furia, la PC nueva, tal vez consuma, no sé, el cálculo lo hice hace tiempo, así que ahora no estoy seguro, pero tengo que ver el tema de los discos, los ventiladores y demás. No sé ni cuántos ventiladores va a tener, ¿viste? Entonces uno no sabe exactamente. Pero ponele que consuma 750 watts la PC nueva, no sé, 800, no sé. Y yo tengo una fuente de 1000 watts. ¿Qué pasa? Me sobran 200. Entonces, como me sobran 200, gasté de más. Gasté dinero al pedo, era el comentario. Entre otra forma de decirlo, tal vez, pero así, ¿viste? De mala forma, ¿viste? ¿Para qué te compraste una fuente de 1000 watts? Es al pedo. Gastaste dinero al pedo. ¿Para qué te compraste una fuente de 1000 watts? Si tu PC a lo mejor como mucho consume 700, 800 watts, ¿para qué te compraste una de 1000? ¿Para qué? Bueno, comentarios así, ¿viste? Como de... Sos un boludo, gastaste al pedo, tiraste dinero, ¿viste? Y yo no tuve problema. ¿Sabes por qué no tuve problema? Ni me piqué. Porque yo ya la viví. A mí se me han jodido fuentes, a mí se me ha jodido todo. Entonces yo sé que se me puede joder la fuente. Yo sé que puede haber problemas aunque tenga una fuente que le sobren watts. Sí. Pero ¿sabes qué? Yo preferí tener la tranquilidad de tener una fuente que le sobran 200 watts a tener una PC de 750 watts y comprar una fuente de 800 o de 850, porque de 800 no sé si existen, o de 850. ¿Por qué? Porque tengo tranquilidad y tengo paz y no tengo problemas de tener que andar pensando distintos tipos de cosas sobre la fuente. A mí me deja tranquilo y yo soy feliz con eso. Aún así, como les digo, 3 personas distintas por distintos medios, comentarios de este tipo de gastaste dinero al pedo, qué boludo, ¿para qué gastaste tanto si esa fuente no le vas a sacar provecho? Ese tipo de cosas. Bueno, resulta, pasa, acontece y sucede que a veces la vida da vueltas. La vida te da sorpresas. ¿Qué sorpresas te da la vida? Y de las 3 personas que me hicieron ese comentario, a 2 personas se les quemó la PC. Y no me estoy alegrando al contarlo. Lo estoy contando por algo que les voy a decir ahora. ¿Por qué se les quemó la PC? A 2 de las 3 personas que me hicieron ese comentario. ¿Saben por qué se les quemó la PC? Porque cambiaron algo. Se upgradearon algo. Creo que uno upgradeó una gráfica y otro cambió el procesador, no me acuerdo ahora mismo. Y no cambiaron la fuente. No cambiaron la fuente. ¿Y saben por qué no cambiaron la fuente? Porque hicieron sus cálculos, porque son superiores y saben todo, la tienen re clara en la vida. Son de los que ven un video en una red social de un asalto en una tienda y ven que la persona no se resiste y da todo el dinero y deja el comentario de... ¡Qué cagón, papu! ¿Sabes qué? Si me robaba a mí, lo cago a tiros. Me le tiro encima, le rompo el cuello. Eso escribe en un teclado en la PC. Sale a la calle, esto ya lo había dicho, puse este mismo ejemplo porque me encanta. El tipo sale a la calle, le pasa una moto por al lado y se mea del cagazo. Porque son así. Porque son así. Están para señalar, para romper un huevo, están todos ahí. Y después se cagan, arman un personaje, una personalidad, ¿viste? De soy el mejor, para sentirse mejor con ellos mismos. Y después salen a la calle y te meas, hermano. Te meas. Bueno. Entonces, ¿qué pasó? Usaron una calculadora de watts, supongo, así como hice yo. Y dijeron, mi PC gasta 650 watts. ¿De cuánto es la que tengo? 750. ¿Para qué la voy a cambiar? Voy a ser como el boludo de Ramiro que se compró una fuente de 1000. Yo no voy a ser tan pelotudo. Me dejo la de 750 si total me sobran 100 watts. ¿Qué problema va a haber? Bueno, estos genios juzgadores de vidas ajenas, resulta que no sabían, no pensaron que si una fuente tiene 2, 3, 4, 5 o más años, la fuente no te da los watts que te daba cuando la compraste.
incluso si tiene eso, lo de la verificación de bronce, plata, no sé, gold o lo que sea, las fuentes con el pasar de los años pierden poder. No te dan los watts que te dan cuando la compraste. Y creo que le pasa a todas. Creo que ninguna se salva, A lo mejor las que tienen la verificación, no sé, esa cosa, del sellito ese de gold o plata, a lo mejor esas te duran más, no sé, de fuentes lo suficiente como para decir si es eso así o no. Pero imagínate, o sea, con los años va dándote menos watts, va envejeciendo, ¿viste? Entonces por eso yo prefiero tener una de 1000 y estar tranquilo de que unos años va a ir bien. Y que cuando empiece a dar problemas me voy a dar cuenta y la voy a poder cambiar. Bueno, en este caso, los dos casos que les digo que tuvieron problemas, no testearon nada, ni pensaron cuánto tiempo tenía su fuente. Simplemente cambiaron, conectaron, prendieron, ¡pum! Voló toda la mierda. ¿Yo me sentí feliz porque les pasó eso? No. La verdad que no. La verdad que no. Se me hizo irónico. Porque, por lo que les digo, el ejemplo que les digo, los que más rompen los huevos y más tratan a los demás como que se las saben todas y saben absolutamente todo y son, no sé, los mejores y vienen a todos por encima, después los ves en ejemplos prácticos de su vida, las cosas cómo las manejan, y ves que son un puto desastre. Y ves que es todo para romper los huevos a los demás, básicamente. Y de ahí viene la conexión con todo el tema que les traje, que a mí me pasó por una fuente, ni siquiera te digo una gráfica. Por eso yo les digo que sé, y lo tengo procesado, y por suerte, como todo esto que les digo, una mínima parte de todo lo que he pensado cuando he vivido y he visto esa experiencia, o que se lo hacen a otra gente. Estás listo. Y hasta te podés reír, porque ustedes ahora tal vez no se acuerden. Pero si llega ese día que yo esté con la PC nueva y venga alguien a tirar un comentario de ese tipo, ¿viste? De, ay, te hubieras comprado esta, hubieras ahorrado un poquito más y no sé qué, o cosas así. Por ejemplo, no sé, suponete que tenga una 3060 en vez de una 4060. Por ponerte un ejemplo, una 3080 en vez de una 4080, ¿viste? Para tanto, dice 4 años, 3 años, tantos años, 5, 10, para comprarte una PC, y ya te hubieras comprado la 5000, ¿no? Que va a salir en vez de quedarte con esa que te quedas. Va a llegar. Ustedes acuérdense, se los digo. Cuando ese día llegue, si alguien se acuerda de este momento, se van a reír. Se van a reír porque van a decir, este es un ejemplo de lo que dijo. Y nos vamos a reír todo. A lo mejor no pasa, ojalá que no pase. Hola, señor Facu, ¿cómo anda? Cero dice, lo peor es que el juego no te reconocen. Lo peor es que luego no juego. Perdón. Lo peor es que luego no te reconocen, que están equivocados, ni se disculpan. No, Cero, no. Olvídate, Olvídate. Se hicieron los reverendos pelotudos cuando pasó eso, Fingieron una demencia de una manera de... no, esto no pasó, ¿viste? Esto nunca me pasó. A mí no me pasaría algo así. Fue algo así, estuvo gracioso, realmente. Pero ¿saben qué es lo bueno? Que a veces la venganza es dulce, sí, a veces la venganza es dulce. A veces ver que a alguien que te habló mal o que te hizo algo malo le va mal, uno lo disfruta, sí, porque también sería uno hipócrita si dice que no. Pero en esos casos no lo disfruté. No me puse feliz. Pensé, mira vos. ¿Viste? Realmente no es así como vino a hacer comentarios. No es así. ¿Viste? No me puse feliz. Me pongo feliz. Acá nos ponemos, me abro totalmente a serle sincero. Yo me pongo feliz cuando le va mal a gente que hace daño jodido, cosas muy feas. No por un pelotudo, 2 pelotudos, 3, 4, 5 que hagan un comentario así para los huevos, o que lo hagan en chiste o lo que sea. No me pongo feliz porque le explote la PC a alguien por hacerme, la verdad que no. Por cosas más feas sí me pongo feliz. No, obviamente lo gozo, sí, lo gozo. No me da culpa eso, la verdad que cuando alguien hace mucho daño, sí, yo la disfruto. Pero por cosas así no. Jarito dice, fingieron más demencia que Ramiro diciendo que está directeando Child of Light. Sí, no, ponen Child of Light. El directete de hoy va a ser simplemente hablando. Ay, Dios mío.
Que dice Facu como lo de la Switch 2, que durante 5 años diciendo que iba a salir y te decían que no te compres la 1, dice Facu. Es que, ¿sabés qué pasa? Gente hablando vas a tener siempre para cualquier tipo de cosas. Es más, mira, me pasó algo que a mí me causó gracia. A mí me causó gracia. A mí me causó gracia. A mí me pasó en un video de algo que subí. Si investigan un poco lo van a encontrar, no les va a costar mucho. Que yo hice algo muy difícil, que me costó mucho. Y era muy jodido. Y obviamente busqué una guía de cómo hacerlo. Porque a mí, yo siempre lo digo, a mí no se me caen los anillos, no tengo un problema de sentirme inferior. Sigo buscando. Yo busco guías. Cuando ustedes lo ven, cuando yo me quedo trabado mucho rato en algo y no sé qué hacer, digo, a ver, vamos a ver qué hay que hacer. Y voy y busco qué hay que hacer. ¿Viste? No tengo ningún problema. Bueno, me pasó en un juego muy difícil. Que obviamente busqué una guía de cómo hacerlo. Busqué una guía de qué carajo, la buena Elite Gear. Exactamente, para algo pago el premium. Digo, para algo Makoto me presta la cuenta premium de Elite Gear. Bueno, resulta que hice algo muy jodido. No, ¿sabes qué? Sí, ¿por qué me hago el enigmático? Si se mete en el canal y en 5 minutos, con buscar un poquito, ya lo encuentro. En lo de. En el short de Haruka. Vieron que subí en YouTube, en todo lado, TikTok y todo. Ay, por cierto, les voy a mostrar el comando. Mirá. Mirá, mamá, soy un streamer profesional. Mirá el comando. TikTok, los chinos que te roban información. Aunque en realidad Facebook también te roba información, pero como son chinos caen peor. Mirá, a ver, Facebook. Ahí está, mirá. Ay, el de Facebook no está. Bueno, Instagram. Ahí está el de Instagram. Mirá. Uy, bueno. Resulta, Podco tiene exactamente. Igual subo lo mismo que en todos los otros lados, así que no te perdés nada. Bueno, resulta que no, Facebook no, tenía que fallarme alguno, la puta madre. Subí un short de Haruka que es mucho más jodido para mí que el Mahjong. Todo lo de Haruka, porque tenés que jugar mucho más minijuego, y lo del pool fue lo que más me costó. Hay gente que dice que el karaoke, sacar la puntuación de 9.50 en el karaoke con Haruka es jodido, pero me llevó 4 intentos. Para mí lo jodido realmente fue el pool. Estuve una noche entera para hacerlo del pool. Bueno, para los que no saben, tenés que ganar una partida en Yakuza Kiwami de pool contra la IA en nivel experto. Sí, así es la cosa. O sea, si vos fallás, la IA se hace un festín y te mete todas las bolas. Te mete todas las bolas y te jodiste. Y esto lo dije en el video, lo dije. La IA cuando pierde el turno, cuando falla, se nota y lo ves que falla. No porque calcula mal. No. Calcula mal a propósito. Siento que a propósito dice, estoy tan segura de que te voy a ganar que voy a fallar a propósito para darte una mínima chance. Y si en esa chance no ganás, te jodiste. Bueno, resulta que yo obviamente buscando guías y demás, me encontré con comentarios, Reddit y demás, que decía te podés saltear todo esto con un bug. Todos los últimos desafíos de Haruka podés usar un bug y te lo salteás. Yo lo vi eso y no lo usé. ¿Por qué no lo quise usar el bug? Porque dije, me hice prácticamente el 99,9% del juego sin romper el juego, sin usar bugs. Voy a venir a usar un bug ahora que estoy a poquito de sacar el 100%. Y decidí que no, ¿viste? Y aún así, en el short ahí me dejaron un comentario de Papu, en realidad hay un bug para saltearte todo eso último, incluido el pool, ¿viste? Yo sé que el bug existe, no quise usarlo, ¿viste? ¿Con qué necesidad? Bueno, no me acuerdo ni por qué traje esto. La cosa es que ustedes acuérdense, y esto puede que les sirva, no sé si alguno tiene anécdota que quiera compartir para que ya, en vez de leer yo, los lea un poco a ustedes ahora. De si alguna vez les han hecho eso, pero seguramente algún comentario, ustedes se van a reír cuando pase, va a llegar algún tipo de comentario para hacer menos. Algo que haya conseguido, lo que sea, o algún logro, lo que sea, que no es en meme, no es en chiste, que sea así como que ustedes vean de este comentario huele un poquito a podridito.
Se van a acordar. Me parece que no exploré todo, así que no me voy a ir. Pero sí, es curioso. Y les quería contar porque tengo las anécdotas, como le digo, en inglés, en español, incluso a mí. O sea, tengo para contarles de todo. Hay una hoja ahí. Hay una hoja ahí. Yo no la agarré. ¡Au! A ver. Se dice casi siempre gente nueva por lo visto, che. A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Pero normalmente tal vez no sea gente nueva, sino gente que está... Pero como nunca... No tiene nada bueno que se le ocurra para tirar, ni nada. Solamente aparece para tirar lo malo. Que tiene sentido con la personalidad y las demás cosas que les he comentado, ¿no? A ver, confesión número 2. A ver, ¿qué es esto? Rami, si platinas Stardew igual... Yo tengo la mente en blanco ahora. Nah, loco. Es el momento donde le digo a ustedes, cuéntenme sus anécdotas. Me dicen, no me acuerdo. Estoy en blanco. A ver, Jarito dice, ¿ves, papu? Por eso tenés que grabar como yo. ¿Como yo? ¿Por qué dije como yo? Por eso tenés que platinar como T. ¿Por qué vi el T como un yo? Me tengo que poner los lentes, no veo nada. Por eso tenés que grabar como te platinás los juegos, para que siempre haya prueba y ningún boludo te diga que hiciste trampa. ¿Sabes qué? En realidad eso sería caer justamente en la trampa de la gente que hace eso. Sería justamente lo contrario. Cambias tu forma de hacer las cosas justamente por lo que te dicen. Y terminás cayendo en una trampa toxicísima porque no haces las cosas como querés, primer punto. Y segundo punto, te van a buscar otra cosa para romperte los huevos. Es la trampa de entrar en las provocaciones que te hagan de ese tipo. Es que siempre te van a romper los huevos. Entonces no tenés forma de salir de eso. No hay forma de salir. Te van a agarrar con una o te van a agarrar con la otra. Bueno, a ver. Cuerpos rasgados como el aire al volar, separando los vientos para después abrirlos bajo la escalera sin traspiés. Piel que la llama azul puede almacenar, terremotos que nos hacen temblar. La luz en nuestro pelo realiza sus bailes. La voluntad oculta regalos que no ves. Ríos subterráneos verás bramar, agua atrapada en la torre del explorador, por los guardianes de un mágico ardor. Sin ayuda, sale en la fuente de oscuridad. Lemuria floreció bajo su voluntad. No damos, construimos jaulas sin piedad para ocultar al mundo de la edad. No entendí un choto. Bueno, entonces conseguimos una de los poemas esos y... Uy, rubí pulido... Poción mágica potente. ¡Ay, sí, trinó en bruto! ¡Qué ricolino! Gracias. Bueno. Estuvimos solamente... ¿Cuánto tiempo? 2 horas para entrar y salir de acá. Solo 2 horitas. Casi nada, papu. Casi nada. Casi nada. Para, vi una puerta abajo. ¿Qué hay en la puerta abajo? A ver, ¿qué me dicen? Fuera de jodas, si te platinás el Stardew Valley te sirve ser un jugador de Isaac. La skin en Isaac te sirve para el rey de la pradera de Stardew. Te lo digo como jugador de Isaac y tengo todos los logros de ¿Qué es lo del rey de la pradera? ¿Es lo del minijuego ese en la casa? ¿El minijuego ese choto? Lo de la pradera, que me acuerdo que había un minijuego que era... Uff. Cuando lo jugué... Eso sí... Uff. Sí, me imagino que debe ser toda una experiencia, ¿no? Ese minijuego fue mi trauma. Sí, mira, yo el logro no lo saqué, pero por lo poco que jugué ese minijuego que tiene el Stardew, sé que cuando lo quiera sacarme me va a hacer sufrir. Sí. 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 Pulida encima. Ñam. Bueno, vámonos. ¿Qué más me dijeron? Pero sí, en Resident Evil Silent Hill pasó de que venía listo del momento. ¿Qué cosa? Me perdí. Acá está. Es por lo que dijo Riz. Que dijo, lo que he notado que cuando juegas juegos tipos Resident o Silent Hill siempre sale el experto. ¿Viste? En el Resident Evil pasó que hubo un muteo y después hubo un maneo.
Porque llegó uno de la nada buscando gente jugando Resident Evil solamente. Mirá, ese es un ejemplo perfecto que tiraste, Riz. Vino primero a hacer backseating. Y segundo, a eso que les digo, denigrar, a querer hacerme sentir un manco. Lo que no sabe es que yo me levanto todos los días y ya veo mis muñones. Ya sé que lo soy. Y digo, a mí, lo que él no sabe es que yo estoy viruseado por Makoto. ¿Entendés? Entonces no me podés hacer sentir menos, no me podés humillar diciéndome manco o diciéndome que no sé cómo jugar, porque ya lo veo todos los días. ¿Me entiendes? Entonces no necesito, no me afecta que venga un boludo a decírmelo. Bueno, resulta que el tipo hacía comentarios del tipo de ¿cuánto tiempo llevas jugando? ¿Viste? Teniendo abajo el temporizador chiquitito abajo del stream de cuánto tiempo voy. Pero ponele que no lo veas. Te lo compro, ponele que no lo veas. Y cuando uno dijo 2 horas o algo así, dijo, ¿y recién va por acá? ¿Viste? Algo así. Y volvió a hacer de nuevo el mismo comentario. ¿Viste? ¿Todavía sigue acá? ¿Viste? Algo así. Que, a ver, es que ¿saben qué pasa? Es complicado porque por escrito uno no puede ver los tonos. Pero por cómo era la persona te diste cuenta de que era a malas, que iba a malas porque empezó a hacer backseating de andá ya, dobla ya, abrí esta puerta, hace esto, ¿viste? Así. ¿Por qué les digo esto? Porque hay chistes, hay memes. Por ejemplo, cuando yo estoy en una pelea o estoy en una parte y me estoy muriendo, que alguno de ustedes se va y cuando vuelve dice, ay, ¿seguís acá, Rami? Es una cosa distinta el humor que tenemos entre nosotros que alguien con un contexto donde ya te viene haciendo comentarios rompiendo los huevos y siendo tóxico y rompiendo las pelotas, ¿viste? Es distinto. Para mí es distinto. Bueno, resulta que lo silenciaron, creo. Y no me acuerdo si después volvió a decir algo más o si ya no vino más. La verdad que no me acuerdo, pero sí fue un ejemplo muy claro. Encima, mirá, me acordé, me había olvidado que el tipo empezó a decir que usaba las balas infinitas y no sé qué cosa. O sea, encima de venir a romper los huevos, el tipo usaba balas infinitas para pasarse el juego. Y venía a criticarme a mí que estoy jugando en normal, sin nada. O sea, con mis balas. Y era gracioso, era todo muy chistoso. Pero sí, mira, ahí tiene un ejemplo muy claro. De ¿cómo es? De cómo vinieron a romper los huevos. Y en el Silent Hill también hicieron backseating, pero no fue tan jodido en el Silent Hill. Porque en el Silent Hill me acuerdo que los moderadores borraron un par de comentarios, le dijeron a la persona y no volvió a hacerlo. Hubo otro caso donde sí lo siguieron haciendo y hoy ya no están entre nosotros. Pero la gente que tiene un poco 2 dedos de frente, si te borran un comentario o te llaman la atención y te dicen no hagas backseating, papu, y vas a hacer, tus neuronas hacen sinapsis y decís, mejor me porto bien, mejor no rompo los huevos. ¿Viste? Pero sí es. O sea, porque un error, al final todos podemos cometer un error. ¿Viste? Pero si en el momento en el que te señalan el error, te llaman la atención, te dicen, papu, no me hagas backseating. En los juegos si yo no pido ayuda, si yo no digo, che, no sé, Cero, ¿vos sabés cómo se hace esto? O chicos, ¿me pueden ayudar con esto? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien se le ocurre algo? Si no digo eso, uno no quiere ir al chat en un momento y ver que te pongan es que te la pueden rebuscar, ¿viste? En vez de hacértelo directo te dice, yo te recomendaría que ¿por qué no? Es como, y por eso, mira, por eso lleva, es como un virus, ¿saben? Es como un virus que le agarra hasta la gente que vos decís, vos también me lo hacés, papu. Le agarra a casi todos. Por eso siempre lo nombro. Pobre Wolf, ¿no? Siempre lo pongo de ejemplo con esto. Lo spameo el ejemplo. Pero Wolf, ustedes saben, si no saben, se los cuento. De sus juegos favoritos es el Halo. Su juego favorito es el Halo. No sé si decir saga, pero el Halo Combat Evolved es su juego favorito. Cuando yo hice el directo, ni una sola vez hizo backseating. Ni una. Preguntó un par de veces porque me vio que me estaban morongueando encima primera vez pasándolo juego. Porque llegué a una parte pero nunca lo había seguido. Me preguntó si quería ayuda. ¿Viste? Le dije que no y seguimos como si nada. O sea,
se comportó como un señor. Pero yo sé que puede haber un error, ¿viste? Alguien se puede equivocar. Pero si vos le señalas, le decís, papu, no me hagas backseating. O le borro comentario. Y lo sigue haciendo. Y ahí ya va un poco más complicado el asunto. Pero bueno, es más, en el canal hemos tenido caídos en combate. Justamente por spoilers, por backseating. Y por lo otro que hablamos también. Por actitudes que no van. También hemos tenido de todo. Algunas de ustedes se han enterado, otras no. Pero lamentablemente es con lo que toca lidiar, ¿viste? Porque si no querés lidiar con nada, no hagas directo. ¿Viste? Yo cuando empecé, sí, yo no entendía nada y yo tenía la visión inocente de si yo no le rompo los huevos a nadie, nadie me va a venir a romper los huevos a mí. ¿Qué más alejado de la realidad estaba? pero sí. Pero ¿saben qué pasa? Los spoilers es como que la gente puede entenderlo mejor, el no hacer spoilers. Pero el backseating es algo tan jodido que no sé por qué la gente siente una desesperación cuando ve a alguien atascado o ve a alguien enojado, ve a alguien ofuscado y no piensa, simplemente te tira, no lo piensa. Bueno, que tristemente es lo que les digo. Ustedes ven gente que deja de streamear y se pone a grabar. O que streamea pero deja de leer el chat. O lo lee menos. Que es algo que indirectamente yo también hago. Cuando veo que se está escapando backseat, por ello dejo de leer y me pongo a jugar y ya está. ¿Viste? Y después cuando paso la parte vuelvo a leer. Porque sé que puede pasar o que pasa. Y es una cagada, pero lamentablemente tiene que ver con la conducta humana. Y es jodido, ¿viste? Está sad, pero bueno. Es una pena cuando pasa eso. Undertale le pasó mucho, sí. Y qué bueno que no lo jugué en directo. Qué bueno que no lo jugué en directo el Undertale. Porque si grabado tuve de todo, cosas tóxicas, no me imagino si lo hubiera hecho en directo. Qué sad. Bueno. Hola señor Mr. Sunlix, bienvenido. ¿Cómo anda? ¿Cómo va? Sirxem dice, recién caigo que hace 10 años jugaste el Silent Hill 3, onda, reviviste el Let's Play cuando lo regrabaste el año pasado, creo. ¿Sí? Sí. Papu, sale a hacer directo de Undertale y del terror. Sí, papu. Tengo unas ganas, papu. Ahora me cierro esto y lo hacemos. Ahí voy. Yo conozco youtubers que directamente grabaron el juego entero y cuando lo terminaron de grabar recién lo empezaron a subir a YouTube. Sí. Es que sí. Es inevitable, lamentablemente. Porque vos ves, me pasó viendo streams de un montón de gente que lamentablemente no han envejecido muy bien. Porque era gente que podía consumir y después de repente empezaron a mostrar una actitud súper pedante y súper fea. Y dije, mejor no. Y ya no me cayeron tan bien. Pero sí, cuando lo veía que no leía el chat directamente, ¿viste? O sea, me pasó ver a alguien que estaba jugando y vio el chat, se comió la solución a un puzzle que estaba queriendo hacer y dijo, y se enojó y dijo, pero déjenme jugar el puto juego, por Dios, ¿viste? Y dejó de leer el chat, tuvo todo el resto del stream sin leer nada. Y dije, qué feo. Porque supuestamente no lo hace para compartir y pasarla bien. Qué feo que pasa eso. Qué horrible. Pero bueno, por eso lo mejor es... Cuando estás en parte jodida, si hay gente o hay varias gente que no entiende, que no querés ayuda, no me ayudes, incluso, ¿saben qué pasa? Hay gente que puede hacer el razonamiento de si no lo ayudo va a cerrar el juego y se va a ir, porque se va a enojar. ¿Sabés que es al revés? Si yo estoy enojado por una parte de un juego y me como un backseating de cómo pasarlo, me voy a enojar más. Y probablemente se me van a ir las ganas de jugar más todavía de las que se me habrían ido. Si no me hubieran ayudado. O sea, terminan causando el efecto contrario, ¿viste? Es muy curioso. Funciona así. Aunque imagino que cuando salgan todos los capítulos del terror los grabarás, ¿no? Tal vez algún día, papu. Tal vez, quién sabe. Cero dice más cuando no sé, uno le da ilusión ver jugar Ron. ¿Qué? Ver jugar Ron. Jugar un. Ya entendí.
jugar un juego. Ejemplo, Wolf viendo el Halo y que venga alguien a spoilearte y arruinar la experiencia para todo. Ese es un muy buen ejemplo, porque ahí, mira, el ejemplo del Halo fue el colmo, la gota que rebalsó el vaso. Me acuerdo muy bien el ejemplo del Halo. Porque teníamos a Wolf presente en uno de sus juegos favoritos, sin spoilear nada, sin hacer backseating, comportándose como un señor. Y vino alguien y tiró un spoiler, que puede parecer una tontería, pero ya venía avisado varias veces por spoilear. Y vino y spoileó un juego con alguien que era su juego favorito y que yo lo estaba terminando por primera vez. Y se cayó un poco para el culo. Sí, cayó un poco para el culo y fue la gota que rebalsó el vaso. Sí. ¡Guau! No. No. No, 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 no. ¿Saben que hace un par de días tuve una pesadilla muy fea, tan fea que ni siquiera la recuerdo? Yo tengo pesadillas recurrentemente, pesadillas feas, y me despierto de chill. Hace unos días tuve una pesadilla muy, muy fea y no la recuerdo, la bloqueé de lo fea que fue. Creo que fue con esto. ¡Ay, Dios mío! ¡Me estoy cagando! Sí. ¿Estás así, papu? Y se cortó la alerta, se volvió a cortar la alerta. Gracias, Stream Element. Puta alerta de mierda. Pero sí, soy yo ese. Soy yo. Gracias por los bits, Jaritos. Voy a ver si me deja volver a poner la alerta, porque esta mierda de Stream Elements funciona cuando quiere. Corta las alertas. Gracias, Stream Elements. Ay, tan cagado que se crayó, sí. Mira, qué pena que Sakumi no está. Porque sé que le hubiera encantado ver la reacción de esta situación. Qué lástima que tenga tarea, ¿no? A ver. ¡Ay, Dios mío! ¡Me estoy cagando! ¡Sí! ¿Por qué se corta, hermano? ¿Estás así, papu? Boludo, ¿para qué mierda preparo las alertas si van a funcionar como quieren? Yo le puse la duración larguísima. ¿Por qué no funciona esto? Y encima se vuelven a reír ustedes. Espérate, ¿no? Vamos a ver. Vamos a venir acá. Vamos a hacer esto acá. Vamos a hacer esto acá. Cheer alert. Vamos a ver acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Esto acá. Es que la duración está bien. Entonces, ¿qué hago? O sea, está bien la duración. ¿Qué se supone que tengo que hacer acá? El texto está bien. No sé, vamos a ponerle... No sé. Vamos a hacer esto. A ver si cambia algo. A ver. Reiniciamos esto. Y... le damos. A ver. Dashboard. Esperen un poquito. A ver. ¡Ay, Dios mío! ¡Me estoy cagando! ¡Sí! Pero le puse duración 20 segundos. A lo mejor digo, si le alargo... Si le alargo la duración, no se alarga. Se alarga el silencio antes del texto, de la voz. Pero no cambia nada. ¿Por qué no cambia nada? ¿Cuál es el problema acá? ¿Cuál es el problema acá? Ahora estoy enojado. Esto yo ya lo había arreglado con el de la raid, pero no me acuerdo qué le hice al de la raid. Creo que el de la raid simplemente lo apagué y lo volví a prender, que es lo que acabé de hacer ahora. Bueno, ¿no? No sé qué hacer, chicos. Lo voy a tener que ver después del directo porque le aumento la duración y...
Simplemente no quiere. Text settings esto no es. Text to speech tampoco. La fuente del texto tampoco, ¿no? Sí, lo único que hay de tiempo de duración es el alerta, pero no funciona. Bueno, en fin, la cosa es que al final dice... A ver, espera, a ver si tengo la alerta por acá. Por lo menos, mira, si tengo alguna forma de ponerlo, es poniéndolo manualmente con un videito para que al menos escuchen bien como debería de escucharse. Si es que la tengo por acá, que la debo tener en otra carpeta seguramente, porque tengo un desorden de carpetas acá. Acá está. Escucha. ¡Ay, Dios mío! ¡Me estoy cagando! ¡Se me sale la caca! ¡Ay! Así debería escucharse la alerta, que lamentablemente no se escuchó entera. Pero gracias, Jaritos, por esos bits. A ver si la logro arreglar, porque es otra alerta que se rompió. Bueno. Y mi peor miedo. Vamos a sacarle captura. Gracias, interfaz de Ubisoft, que me bugueas la interfaz de Steam y no me sacas captura. Encima se le inflan los ojos en un momento. Cuando va a caer, ahí se queda como medio... Bueno. A ver, ¿qué me dice? El señor Wolf puso una Biblia. A ver, ¿qué dice? Dice, aprovechando ahorita que puedo responder, yo antes era alguien que a veces también contaba las cosas con spoiler, pero por querer ayudar. Pero aprendí precisamente que no a todos les gusta. A Rami le gusta sufrirla a su manera, por ejemplo, y solo cuando ya él se desespera, entonces pide o busca ayuda. Mucho nos gusta la sorpresa, incluso a mí, que soy un poco más abierto a los spoilers, pero hay que tener la consideración por los demás. Mira, incluso tenés un ejemplo que vale más todavía. ¿Viste? Que Wolf, siendo alguien que le gusta hablar con spoilers o algo así cuando habla de juegos y demás cosas, sabe que a mí no me gusta y aún gustándole o no sé, o hablando con gente que se manejan con spoilers y que no hay problema, dice, a él no le gustan los spoilers, no le voy a spoilear. Un razonamiento tan fácil, un razonamiento tan fácil, pero a mí me parece tan difícil de que haga la gente, no sé por qué. Si no te gusta que no jueguen como tú, vete a sentar en tu pulgar como... a otro lado y deja de joder. Si te desespera que se traben o solo me está dando la dislexia y estás medio quemado, o solo quieres ayudar, pregunta primero. Exactamente, si tu intención es ayudar, pregunta primero si el otro quiere ayuda, porque no se debe ayudar a aquel que no quiera ser ayudado. Se aplica a cualquier contexto que quieran aplicar eso, incluso al puedo arreglarlo o puedo arreglarla. Se aplica mucho eso, no se puede ayudar a quien no quiera ser ayudado. Cuando Rami juegue Elden Ring y Gears of War también estaré cazando a esa gente que hace backsetting. Muy bien, muy bien. Bueno. Ahora, muy bonito todo, pero tenemos que venir a pelear con esta mierda horrible. Roberto, creo que no me vas a servir mucho acá. Creo que no la voy a pasar muy bien, gente. A ver. Primer intento. Uy, cofrecito. Primer intento, para, esto está grabando, sí, está bien, todo bien, perfecto. Bien, está todo bien y perfecto. Me encanta. ¿Se escucha bien esto? El juego sí, está todo bien, perfecto. ¿Qué dice? Pausa publicitaria. ¿Cómo que pausa publicitaria, hermano? ¿Por qué pones pausa publicitaria? Bueno, ahí estamos de nuevo. Hola. Vamos. Cero dice Rami, ¿quién crees que es el mejor para esta pelea? Para saber qué usarlo de trampa. Y para mí el que va a carrear esto va a ser Finn. Para mí el que va a carrear esto va a ser Finn. Así que Finn es trampa, ¿no? ¡Puta madre! ¿Cómo? Creí que iba a estar él solo. No pensé que iba a venir con dos más. Bueno. Vamos, primero que nada, que venga Aurora. Que me lo bufea Finn. Ay, la poronga que me voy a comer ahora. La puta madre. No. Sí, la moronga que me voy a comer, hermano. No hay forma de que pueda ganar el turno a los tres, perdón.
Necesito que no te interrumpan, pero si cambio a Nora creo que no me va a dar el turno para hacerlo imparable. Creo que no me va a quedar otra porque me la voy a comer y me la voy a comer bien defendida. Bien defendida, bien comida, ya sé que me voy a defender. Me pudo la dislexia, el cerebro estaba más adelante de lo que estaba pensando. Tengo que tirarle agua a los demás. A ver. No importa que los ralentice. ¡No! Bueno, este no necesita reunir fuerza el grande para hacerme el ataque fuerte. No necesita reunir fuerza. Me la juego. Buff de daño. ¿Vos? Tirale agua a este. Vamos a encargarnos primero de esta. Me voy a comer una moronga ahora. ¡Bien! ¡600 golpe crítico! Tengo el RNG God de mi parte, Pepo. Creo que nunca había hecho un daño tan potente como ese. Usar agua es trampa, dice Zero. Y tirarle el buff de daño también, porque le metí buff de daño. O sea, fue el daño de tirarle agua más el daño del bono de daño. O sea, más el daño del Oculi de 15% más de daño mágico, más el daño de mágico añadido por los 6 puntos de magia gracias a la turmalina que tiene equipado de anillo. A ver. Tranquilo, se lo vos estás viendo esto. Mira esa mierda que está ahí. ¿Cómo crees que estés tranquilo? A ver. Menos mal que le das bola a los Oculi. No sabes cómo agarrar. Sí, están buenísimos. Están buenísimos. Me costó un huevo aprendérmelo. Hasta me tuve que buscar. Lo busqué con ustedes. Cómo mierda la combinación. Porque terminé mareadísimo. Pero bueno. Grace Jarito dice: si se lo hubieras tirado de jefe hubiera sido más fácil, papo. Si mi abuela no estuviera muerta estaría viva también, sí. Tirarle agua, ¡qué bendición! A ver. Igual no le sacó ni la mitad de lo que le saqué al otro, ¿eh? ¿Cómo se nota la diferencia del crítico? ¿Qué me dice? Papu, maltrátame más. ¡No! Espérame. No tenía que ir así eso, papu. ¿Quiere la... ¿Sabés qué? Jaritos, ¿quiere la alerta esa de maltrato? ¿Quiere la alerta del maltrato que hablamos antes? No, papu. No irá por ahí, papu. No tenía que ir por ahí. Vamos a curar a Finn, que va a ser el carry de esto. Dale, Finn. Voy a tomar agua porque estoy en la mierda. Ay. ¡Esto era una boss fight! ¡Ah! Ni siquiera tuve que bajar el cierre y desempolvar. ¿Cómo es? Y desenfundar a Nora. Ni siquiera necesité, papu. Nora era mi arma secreta por si la cosa se ponía jodida. Sacaba a Nora, metía buff de imparable, metía buff de velocidad, metía slow a los 3 y iban todos a la mierda. Y ni necesité. Ay, qué bonito.
¡Qué bonito! ¿Estás listo para el Dark? No. ¿Cómo se nota que llegaste ahí después, eh? Ay, mira, ya tiene... Mirá a la hater. Mirá a la hater. Nunca un... Ay, qué buena pelea, papu. No. Ay, ¿cómo se nota que llegaste con más nivel? ¿Cómo se nota? Porque si no, hubieras perdido. Cero me dice, bueno, nuevas reglas. Ventaja elemental es trampa, buff son trampas y por si acaso curarse es trampa. Bueno. ¿Qué? Hay un clip donde los... Mentira. Me hicieron con IA. No soy yo. Me hicieron con IA, no soy yo. Si algo me enseñaron los juegos es que siempre tenés que eliminar el eslabón más débil de las boss fights. Malditos jefes con esbirros. Sí. Bueno, ya he conseguido eso. Creo que podemos irnos a la boca de Magna, me parece. A ver. Esa es la nueva, fue la IA. Sí. Tengo. ¿Es culpa de Makoto? ¿Es el virus de Makoto? Y ahora me lo hicieron con IA. Yo nunca dije eso. Como lo del Dead Space en Imposible, que había dicho que como vos lo podés jugar en difícil, creo. Sí, lo podés jugar en difícil y te guarda el traje ese blanco hermoso y lo podés usar en Imposible. Y yo dije, mira, como te deja llevar el traje blanco, podría jugarlo en Imposible y de paso jugamos con el traje ese que nunca lo mostré en los Let's Plays, ¿viste? Porque tenés que terminarte el juego para tenerlo. Eso no es verdad, eso es una difamación. Yo jamás dije eso. ¿Por qué vine acá si no tengo que venir? Eso fue una difamación, eso jamás fue real. Después encima Makoto le sumó la mentira de que había dicho que sin usar botiquines y no sé qué cosa más. Oh, le fueron sumando cosas para que me duela más los huevos. Entonces creo que ya está. Y solo con la cortadora de plasma, pero... Bueno, creo que ya estamos. Hicimos lo de la misión del mercader. Hicimos lo de... lo de explorar esas zonitas que me había dejado. Así que creo que estamos para seguir, ¿eh? Creo que sí. Les quería contar otro chismecito que vi. No sé si están al tanto. Es un chismecito en el mundo gringo, así que no sé si estén al tanto o no. Pero resulta que empezaron a enganchar a alguien que se hizo recientemente famoso, o relativamente famoso, no sé hace cuánto. Porque resulta que el tipo, estamos en modo telenovela, sí. Resulta que el tipo, ¿vieron cuando yo estoy en un juego, en un puzzle, algo complicado, ¿no? En la gran Tomb Raider 3, ¿vieron? Cuando en camino más jodidos que la mierda o lo que sea, ¿viste? Bueno. Que yo iba a buscar y dije, que no adivinan lo que había que hacer. Y se cagaban todos raíces porque decían, ¿cómo mierda iba uno a llegar a esa conclusión? Bueno, resulta que hay alguien que relativamente conocido, famoso, que lo cacharon, empezaron a cachar en Let's Plays que hacía, que en juegos muy, muy difíciles, cuando llegaba a partes puzzles súper complejos que a la gente le lleva 15, 10, 20, una hora, lo que sea, porque son cosas jodidas, ¿viste? Cada persona tiene sus tiempos. Pero puzzles jodidos. El tipo estaba... estaba una hora y de repente se quedaba callado, ¿viste? No decía nada, ¿viste? Porque era un stream. Estaba callado. Y de repente, decía, I have an idea, ¿viste? Y de repente lo resolvía y no dijo ni cómo llegó a esa conclusión, ¿viste? Como si, bueno, a lo mejor se quedó callado pensando, revisar a la guía. Exactamente. Bueno. Y pasó un poco de largo, porque al final vos no sabés si lo estaba haciendo o no. El tema es que además el tipo tenía cámara puesta. Entonces, el tipo agarró el teléfono y bueno, veía leyendo el teléfono, porque el tipo lee el chat en un segundo monitor, entonces no necesita ver el teléfono. El tipo agarró el teléfono, tuvo un rato largo y dijo, I have an idea, guys. Y de repente lo solucionó sacado del culo. Bueno,
Pero pasó de largo eso. La cosa es que lo cacharon al señor porque jugó un juego que se llama Animal Well. Lo cacharon con ese juego, que yo no lo jugué, que lo quiero jugar. Puta madre, tantos juegos que quiero jugar. Que encima creo que me lo regalaron ese, ¿no? Creo que me lo regalaron el Animal Well. ¿Quién me lo regaló? ¿Alguien me lo regaló? O sea, me acuerdo que me lo regalaron. A ver, voy a buscar quién me lo regaló. Sé que me lo regalaron, no sé si fue o Jonué cuando en sus juegos que no fueron troll, o si fue Jaritos. A ver. Ok, no puse Jaritos en el buscador del correo y me dice you received a gift copy of the game Hentai Boy on Steam. Gracias, Jaritos. No, Animal. Bueno, acá está. A ver. Ah, sí, fue Jaritos. Gracias, Jaritos. Bueno, resulta que hay un final del juego que es como un final secreto de los desarrolladores o algo así, que tenés que buscar unos códigos por todo el mapa, hacer un montón de cosas súper complejas, súper antiintuitivas de hacer en tu primera vez jugando, obviamente. Hay una pieza del código que para hacerlo tenés que pasar por un montón de retos que tenés que hacerlo sin que recibir daño o algo así. Y después aunque tengas el código, para entender el código tenés que ir a un lugar en concreto del mapa del juego. Y ahí hay un mapa oculto en un póster y no sé qué cosa. Y después tenés que agarrar el código y darle forma de mapa porque en realidad es un mapa y no sé qué, ¿viste? Bueno. Eso lo descubrió la comunidad de Discord del juego y tardó una semana, 2 semanas, no sé cuánto estuvieron, un mes, no sé, un montón de gente en un Discord de la comunidad para descubrir el código, cómo se encontraba el código, qué había que hacer, cómo se leía el código y cómo se entendía, cómo se llegaba a lo que sea el código. Bueno, el tipo hizo un stream y a la primera... ni siquiera sin pararse a pensar, iba a todos los lugares donde estaban los códigos escondidos y decía, I have an idea, guys. This is a crazy idea, but I want to try this. Y decía, this makes no sense, but I have an idea. E iba a ser la cosa más antiintuitiva del mundo. y lo están quemando por eso, justamente, ¿no? Porque el tipo tiene un tema de ego tan jodido que en vez de decir cosas que yo he hecho y se las he dicho a ustedes, me gustaría sacar X final del juego, entonces voy a ver cómo se saca, voy a ver qué condiciones, o no sé, o voy a ver qué cosa porque quiero sacar X final de un juego, ¿viste? Y no me acuerdo. Por ejemplo, yo cuando jugué el Silent Hill 2 Remake, no sé, porque yo puede ser que diga, mira, mi primera partida me gustaría jugar como sea, como juegue yo, y veo qué final me sale. Pero después, en la otra partida, voy a buscar qué hay que hacer para sacar los finales. Porque quiero sacar los demás. ¿Viste? Pero imagínense que yo no sé, que yo en vez de eso juegue varias partidas de Silent Hill 2 y casualmente en cada una saque un final distinto. Y hasta un final que es súper jodido, que se puede confundir con otro y tenés que hacer cosas súper concretas. Diga, I have an idea, guys. Tengo una idea. Y haga ese mínimo detalle y lo sepa. Exactamente así, es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Bueno, al tipo lo cacharon justamente por eso. ¿Qué dice? Tenía todas las ideas el papu. No debería ser streamer sino un vidente. Exactamente. Exactamente. Y era muy gracioso porque o sea, el tipo no decía cómo se le ocurrió la idea o qué razón. No. ¿Y saben qué es lo peor? Que hubo un código que no sacó, que no consiguió. ¿Saben por qué? Porque es el único código que aunque te vieras un video, tenías que esforzarte para conseguirlo. Porque es el código que les dije que tenías que hacer un montón de cosas en secuencia sin recibir daño. Entonces el tipo no sacó ese código, pero ¿saben qué hizo? Cuando estaba dibujando el mapa con las otras piezas, dijo, I have an idea, guys. Otra vez. Y empezó a dibujar él las piezas del código que le faltaron. Intuitivamente adivinó cómo eran las formas de las piezas que le faltan para terminar de dibujar el mapa. Y dijo,
I don't know what I'm doing, but this makes sense, guys. Y obviamente la gente no le creyó. El tipo empezó a borrar todos los comentarios del resumen en YouTube. Todos los comentarios está borrando donde le señalan. Porque le están marcando el minuto y dice, acá es donde la chitea, ¿viste? Exactamente así. ¿Qué dice, Jaritos? Como cuando dijiste que igual te mirabas cómo sacar los finales de Fear and Hunger. Exactamente lo mismo. Imagínate que yo mañana hago un stream de Fear and Hunger, juego con otro personaje, y me saco el final ese de todos los personajes, y lo primero que hago, Jaritos, es me voy a la puerta esa grande donde está el bug ese donde te dan todos los personajes de la parte, ¿viste? Y digo, a ver, voy a leer sus comentarios y me hago el que me muevo de manera aleatoria, ¿viste? Ahí, justo ahí donde está el bug. Y de repente sale el bug y digo, ¡oh! ¡No lo puedo creer! ¿Qué es esto? ¡Que acabo de descubrir, papu! ¡Tengo todos los personajes desde el comienzo! Rami, I have an idea. Exactamente, Riz. Así. Así. Exactamente eso, ¿viste? En vez de decir, ¿sabés qué, papu? Me terminé el juego. Quiero ver cómo sacar los otros finales. ¿Viste? Me perdí la mazmorra, me rompieron el ojete. Sí, la pasé muy rico. Quiero ver qué tengo que hacer, por lo menos para saber qué pasos hago. Para no estar 10 streams dando vuelta y muriendo y sin saber ni siquiera para dónde voy. ¿Viste? Básicamente. Pero no tengo problema en decírselo. El tema es que el tipo tenía un tema de ego tan jodido de soy el mejor que se armó una historia donde... pará, acá sí puedo usar al buen Roberto. Aunque la piedra... Bueno, no importa, igual tengo magia. Donde el tipo tiene que sí o sí deducir todo por su cuenta porque se le caen los anillos y dice, ¿sabes qué, Pau? Me busqué una guía porque quiero sacar el final secreto. Y no es malo, ¿viste? ¿Qué tiene de malo? Buscar una guía si querés sacar algo en concreto. O sea, jugá como te salga de los huevos. ¿Qué problema? No te tenés que dar explicación a nadie, ¿viste? ¿Qué problema hay? Es muy gracioso. Ya me dice, guys, I have an idea. Maybe this makes no sense for some of you, but I think Casper is cheating. Ah, bueno. Me comí el baiteo, papu. Vamos por acá. Bueno, sí, creo que ya estamos para irnos a... Para irnos a la boquita de Magna. Me parece que sí. Vámonos. Por ejemplo, miren, les pongo un ejemplo. Yo encontré el tema de darle la pala al de carruaje y todo porque me puse a explorar los cofres. Pero si no lo hubiera encontrado y yo avanzaba más y seguía sin saber qué carajo hacer con la pala, yo les iba a decir, chicos, voy a buscar qué mierda hago con la pala porque no sé. Y voy y lo busco y no hay problema, ¿viste? ¿Cómo te encuentras? He rejuvenecido, querida. Mi corazón es un milagro. Se alcatrizó leí para el culo. Te subiré a lo más alto hasta que ella fortalece. Estos pequeñines en mi hombro tienen una ruta que seguir. Estamos para cerrar el stream. Exactamente, ya estamos para dejarlo, gente. A la mierda. ¿Ciudad en las nubes? ¿Bioshock Infinite? ¿Para cuándo? Gracias, Magna, por la particular travesía. Por traernos al cielo. Robert, mucha suerte con tus rutas comerciales. No sean hijos de puta, No se... Ni se les ocurra sacarme a Roberto que tiene 3 cristales que le puse. No me sean hijos de puta, Ah, ahí está, bien. Qué bueno porque ya me estaba cagando, Aurora, esperad, acompañaros me gustaría. Si encuentro nuevos mercados, Margaret aceptaría mis halagos. Bienvenido a nuestra tropa. Será nuestra bancarrota. Qué mal que le cae la ratita Nora, Capítulo 7, el duque y la duquesa. Sí, hemos visto, Nora siempre ha tenido cara linda, menos con las ratas, le caen muy mal las ratas. Quiero mirar por acá qué más hay. Bueno, casi 3 horas de directete, papu. Solamente hablando, sin explorar nada.
El juego no tuvo como quitar la ratita. ¿Habrá algo por acá? Hace algo, ¿verdad? Vale la pena explorar, ¿eh? Qué rico. Okay. Tome agua. Voy. Sirxen dice, ¿sabías que el juego está doblado al latino? No, no tenía ni idea. Podías acceder al doblaje modificando archivos en PC, pero lo parchearon, solo en consolas. ¿Por qué lo quitaron? ¿Por qué lo quitaron? Es medio estúpido, ¿no? Porque pagaron a la gente para que haga las voces. ¿Por qué lo quitaron? ¿Qué pasó ahí? Qué raro eso, ¿no? De Roquita de Fuego. Eso yo no sabía, qué raro. ¿Habrá habido algún tema legal? No creo, pero... ¡Ay, este es un enemigo! ¿Qué? Eso es lo que nos estamos aproximando. Eso es que nos estamos aproximando. Dijo algo de un circo, lo leí. Este es de agua de hielo. ¿Sí? Me quitó vida esa mierda ahí arriba. Quiero ver si hay algo más por acá arriba. Bueno, esta ciudad flotante no es de mi agrado. Me siento débil y cansado. Vamos a probar. Espera, anda acá. Roberto, ponete esto. Y... Rubela, ponete esto por ahora. Me pinta que esto va a ser de agüita barra hielo. ¿Por qué me puse el de fuego sin querer? Bueno, pero... no, estos son de piedra. ¿Por qué me puse la de fuego? No pensé, me puse la de fuego, me confundí. Voy a ponerme la de rayo, no sé por qué me puse la de fuego. Otra vez me quedé con lo de que el hielo lo descongela, lo derretí, le hace daño con el fuego. No funciona así. Lluvia de flechas. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, Roberto, me parece que... Me parece que no está para eso, Roberto, ahora mismo. Me parece que estás más para... Ay, ¿qué hago? Buféate a vos misma. Bien. Y ahora la moronga que me voy a comer no tiene nombre. Au. Bien. Te vas, papu. Vení vos, querida. Imparable. Ya está. Facilito. Bueno. Lindo crítico, papu. Lindo crítico. Luz estelar a todos. Sí. A todos. ¿Y vos? Podrías ralentizarlos a todos. Uy, cómo me van a... ¿No le tiré el imparable? ¿No le tiré el imparable? ¿Qué pasó? Me interrumpió. No miré, me perdí, me lo perdí, no miré, no vi, me perdí. La acabo de cagar de una manera tremenda, me perdí por completo. Bueno, la cagué un poquito. Ese era el turno donde tenía que tirarle el imparable y me interrumpieron y la cagué un poquito. Rubela, por favor. Entre Rubela. Cubre Rubela, por favor. Ay, no me la mates. Gracias. Qué lindo, me la acaban de petrificar. Qué hermoso, qué precioso. ¡Qué suculentoso! Mátalo, por favor. Porque el bonus de daño se te va a ir. Y no quiero que se me vaya. Quiero al menos lograr matar a alguien antes que eso pase.
Toma, pa' tu caso. Jarito dice, ahora Rami dirá, I have an idea. Y sacará los personajes perfectos para contrarrestar esos bichos y solo usará habilidades que lo puedan derrotar. I have an idea, guys. Ay, puta madre. Nora, vení de nuevo, perdón. Que la verdad que se me cortocircuitó el cerebro y no había visto que no le había tirado el imparable o no sé qué pasó. No vi muy bien qué pasó. No sé si me lo quitaron el buff o yo la cagué por pelotudo. Sí, quiero tirarle la luz estelar a todos. Eso es lo que quiero hacer. No me mates. Beso, reúnan fuerza, reúnan fuerza. A ver el daño. Bueno, esperemos un poquito más. No pasa nada, no pasa nada. Venite. Es que, claro, Robert, no sé si son vulnerables, tendrán que ser vulnerables a algún coso elemental porque los neutrales o que les hace mal daño físico no les afectó en nada lo que hice con Roberto, así que no la tengo muy clara. Tírate un golpe de rayo a todos, a ver. Uy, la papeada que se viene, papu. Ay. Ay. No, Luz Estelar no. Cúrate. A ver. Qué bendición. 7300 de experiencia también. Pero sí, Jarito, es verdad, Es verdad. No sé si te leí en mi mente o te leí en voz alta, así que te leo de nuevo. Que dice lo de me hace gracia esa gente que se quiere ver genial, hacerse los pro y terminan solo quedando como unos payasos. Literal, todo lo contrario. Por si te leí en mi mente que no sé, porque no estoy en un estado recomendable, te leo de nuevo, papá. Estoy viniendo por acá. Bien. Y... Unite por acá. Esto está bueno. Que sí, además, ¿sabes qué pasa? Que si vos seguís el lore del tipo, vos te das cuenta de que hay una cosa de ego jodida ahí en el tema, porque todo el tiempo quería como intentar crear una imagen de soy el mejor. Y ahí entra, tiene más sentido todo. Uy, otras cosas. No todo tan especial. Tendría que anotar la ubicación. ¿Dónde estoy? Estoy en Ciudad de los Volmus. Lo voy a anotar. Ven, acá es lo mismo. Es como que yo estoy anotando esto y que después más adelante, si me dan una misión o lo que sea, necesito venir a Ontario, yo diga, guys, I have an idea. Y me pongo a explorar y justo encuentro todos los altares. Altar. Arriba en... no, estoy en Ciudad de los Volmus, pero es más, es en la cabeza dentro de la boca de Magma. Muy bien. Ahí está. Listo. Reanimar. Nice. Mira, acá hay cosas. ¿Cómo? Pronto me habré de marchar. ¿Seguro que queréis salir? ¿Seguro o no? ¿Y qué pasa con los astros que teníamos que encontrar? Esa es la cagada que revive. No sé dónde me acabo de meter. No sé dónde estoy. Alcanza el templo del cielo. ¡Ah! Este es el camino principal. No tendría que venir por acá ahora mismo. Tendría que ponerme a explorar. No tenía que venir para acá. Pero voy a intentar no ir muy hacia arriba. Bien. Rolé el camino derecho. Ahora vamos a explorar el camino izquierdo. ¿Se puede saber qué tipo? Ah, como quiere el chisme con nombre y apellido, Picarón. Me pinché con la mierda.
¿Qué dice el aire? ¿Qué es lo que aquí en el cielo han dejado? Dice. Hasta abajo hay de eso. Oh. Hola. ¿Por qué, bufón melancólico? Lloras contra todo pronóstico. Por la luz perdida y el eterno miedo. Las salas vacías, llenas de muertos. La gente vacía, llena de vida. El fin de este circo, algo imperdonable. Por el anciano que apenas puede andar. Por el joven que apenas puede hablar. Por ti y por mí. Por eso lloro. ¿Veis aquella basura de ahí? El circo me dejó desolado. ¿Por qué? Me habríais preguntado. Porque gracioso no me han encontrado. Mi hermana y yo el triunfo deseábamos. Pero esta noche todo llegará a su final. ¡Alto, Tristis! ¡Aquí estoy! ¡Ah! El hermano de... Rubela, ¿acaso mis ojos me engañan hoy? Tristis, ven, olvida el circo. Pero nuestro sueño está roto. Yo, bufón sin par, tú, cantante única. Esta señorita, Aurora, me trajo aquí en una gran aventura. Como bufones no conseguimos destacar, pero como guerreros podríamos subsistir. ¿Ganar? Podemos combatir la oscuridad con nuestras acrobacias y flexibilidad. Sin duda. El guasón sad, dice Cero. Jared Leto después de ver cómo le fue el estreno de Morbius. Aurora, contad con nosotros. Tristis se ha unido al grupo. ¿Otro más? Ya no puedo con tantos personajes, por favor, paren. Ya no. Está Tristis, no lo veo. ¿Dónde está? Se ha unido al grupo, pero no... Ah, ahí está. ¿Qué tiene? Imparable. Armadura definitiva. 20% menos de daño mágico y físico. O sea, es un support básicamente toda la vida, ¿no? Añade 2 turnos a la duración de cada hechizo. Habilidad pasiva. ¿Cómo que añade 2 turnos? Esto no es bueno. Esto es malo. ¿O no? Añade 2 turnos a la duración de cada hechizo. ¿Esto es malo o no? O sea, supongo que será al revés, ¿no? No entiendo esto. O sea, es algo malo esto, no es algo bueno. Ah, la duración, perdón. No había leído, perdón. Duermo mal, entiéndanme. No me juzguen. Prolongar hechizos. Entiéndanme. Bueno, imparable. Esto, vení para acá. Prisa. Fuera de velocidad. Qué pocos puntos de habilidad que tengo. ¿Qué nivel sos? ¿Qué nivel sos? 26, no parece. No parece por los pocos puntitos. Bueno. Tal vez porque los eché muy rápido, pues. Bueno, ahora... ¿Qué tal? Le puse... No, ponete el de agua. Porque acá hay señores de fuego a los cuales nos vamos a tener que enfrentar ahora mismo. Mirá, ahí está. Estoy pensando si a Roberto ponerle... En vez de esto... Ponerle el de agua a él. Ponerle el de agua a él. A ella ponerle este, que es inferior. Y a Roberto le ponemos este. Para ver cómo se desarrolla la pelea. Uy, hay... No. A ver. Bien. No tiene pinta de ser una pelea difícil.
Pa, para, pa, pa, pam, pa, 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 pum. Bien, obviamente uno es vulnerable, el otro es resistente. A la mierda. Y... volver a dar, papu. Eso, pégale a ella. Le hizo un contraataque. ¿Cómo aguanta ese bicho? Luz estelar contra todos. Y la cagué. Me la van a interrumpir. ¡Qué bonito! Sí, me jodí. Ah, no. ¡Ay, peor! No me la interrumpieron, me la paralizaron. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Me la paralizaron, chicos. No puedo hacer nada. No estoy seguro si mi antídoto le sacó la parálisis o si la parálisis se le había ido antes que tire el antídoto, porque ya vi que no la tenía cuando casté eso, así que no tengo idea no tengo mucha idea de qué fue lo que pasó ahí. Pero bueno. Tiene ese ataque de mierda, la interrupción física, qué rabia. Listo, papu. Buena gente, ¿cómo vamos? Buenas de nuevo, señor Zip. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Eres... Ah, no, lo dice. ¿Eres un espíritu, lo débil? Cuidado. Que quemo. Ah, perdón. Lo primero lo dice el 3. Dice, ¿eres un espíritu, lo débil? Cuidado. Que quemo y te dejo febril. Qué empresa tan fútil. En una noche tan oscura, una luz débil me hace llorar cual Magdalena. Qué pena. Bueno. Me gustaría pelear con... Me gustaría pelear con ese señor que está ahí. La verdad que no estoy en mi mejor estado ahora mismo. Empanadas, exactamente. Circe me dice, bueno, me voy a viciar, después me como el resubido con papas. Nos vemos, gente linda. Gracias, señor Circem, por estar. Circem por estar. Que pase un hermoso bisiete. Que como ya les dije, a mí me gusta, por lo menos la primera vez, intentar limpiar la primera vez toda la zona, ¿no? Cuidado, cuidado, uff. ¿Cómo va? Está bien. Más o menos bien. Yo creo que aguantamos un par de peleas. Ahora necesito la experiencia, así que... Ay, me cago en la puta. Bueno, linda variedad de enemigos tenemos ahora mismo. Creo que acá lamentablemente no me va a servir Roberto. No me va a servir acá Roberto. Así que... Vení, Nora. Me gustaría tirar un imparable todos para que a Nora tampoco la puedan parar. Pero no sé qué tan buena idea sería algo así.
Creo que no. Creo que lo mejor es tirarle esto y ya está. Me parece. Bien. Señorita Aurora. Buff de daño. Señorita Nora. Estás en la mierda, Nora. Te vas a comer golpes si no se los come. Si no se los come Aurora también. Así que lo que vamos a hacer es acelerar a Aurora. Tiene todos los buffos ahora mismo. Y vamos a ver si, como ¿cómo es? La bautizó Jaritos. Si la maldición de la luz estelar continúa o si puedo al fin usar el ataque. Vamos a ver. O sea, al menos si hace buen daño. A ver, luz estelar contra todos. Vamos. Y vos andate ya, porque... O sea, suena medio feo, pero no te necesito, Nora. Fuera, fuera, fush, fush. Andate. Vení vos, Finn. Y pegate un monzón. A ver, a ver, a ver. ¡Pum! Y como que medio que no hiciste una mierda. La verdad que no. Defendete porque te vas a comer una moronga tremenda. Más, creo que te pueden matar incluso. Bueno, no matar no, pero... Pero sí que estamos justitos. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. Este ya está para morirse. Yo creo que con un golpe de rayo a todos tal vez hagamos buen daño. Vamos a ver eso. Cómo se desarrolla. Vos curate. Porque no va a servir de nada que pegue. Qué hijo de puta. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Así como lo ven, Finn hizo más daño que Aurora con el buff de daño que le metí. Así como lo ven. ¿Qué dice Cero? Recién me intentaron entrar en mi cuenta desde Indonesia. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, si intentaron entrar a tu cuenta porque tienen la contraseña. La notificación porque dice negué el acceso. Si tuviste que negar el acceso es porque alguien puso tu contraseña, puso tu usuario y contraseña, se logueó en una página y Steam le pidió la confirmación. Así que hiciste muy bien en cambiar la contraseña. Porque cuando que StreamWard te mande eso, SteamWard para que entre alguien es porque puso tu contraseña. Si no, no pueden. Creo que si no, no pueden, ¿no? Me parece que no. O sea, me parece que eso solo sale cuando meten bien la contraseña, ¿o no? Así que sí. Raro porque nunca entro en ningún lado con el Steam, ni siquiera el navegador. Eso sí está raro, ¿eh? Está muy raro eso, ese tema, ¿eh? Pero qué bueno que tenés eso. Está raro, está raro. Vení, Roberto. Confío en vos, Roberto. Dale. Demostrame que sos el más roto. Dale. Matalo a este y le pegás otro golpe a este. Dale. ¡Eso! ¡Roberta! Curiosamente te pasa mucho... ¿Cómo? ¿No es la primera vez que le pasa eso en la cuenta de Steam? ¿A eso te referís? Es más preocupante. Un honor viajar a vuestro lado. Una pregunta que me tiene trastornado. ¿Por qué vuestro rostro está lagrimeado? Lagrimado. Para poner humor a la vida. O... no lo entiendo. Esa es la maravilla. Bueno. En Steam primera vez me pasaba con el correo. Está medio
raro el asunto, Cero. Te pregunto por curiosidad, ¿descargas cosas regularmente? ¿Tenés algún programa? Porque alguien que conozco, hasta por descargar una fuente de Photoshop, una pack de estilos para Photoshop, le metieron un virus y le habían hackeado una cuenta. Así que hay que estar atento a todos esos temas. Es muy jodido el tema de las descargas. Hoy están muy metidos los virus de mierda de las cookies y demás. Está muy rompehuevos. Igual no sé si tiene que ver con... ¿Cómo me va de esa flecha, papo? Pero bueno, a mí con con uno de los hotmails, sí, hotmail, así de viejo soy. Sigo usando un hotmail. Hace como 10 años más o menos. No me acuerdo qué página fue que la hackearon y... ¿Cómo es? Y la página... No, perdón. No, había habido un problema con Hotmail. No con una página. Habían hackeado Hotmail, no sé qué. Se filtró una base de datos de no sé qué cosa. Y le habían robado un montón de cuentas a un montón de gente. Y obviamente mi contraseña estaba en esa base de datos que se hackeó, que se vendió. ¿Viste? Esas cosas que se compran y se venden. O sea, se hackean y después se vende el paga ahí con los datos de la gente, los correos, todo. Bueno, mi contraseña estaba ahí. Entonces yo, no importa que haya cambiado mi contraseña, yo veo la notificación de cuánta gente, de cuando alguien intenta loguear, y tengo gente intentándose loguear en mi Hotmail todos los días, desde Indonesia, desde Brasil, desde Hong Kong, desde no sé dónde, desde China, un montón de lugares, con las contraseñas que compraron o que encontraron en esos packs de datos filtrados. Obviamente que no pudieron. Hubo una sola vez, hace como 4 años, que no sé con qué fue, porque yo no entiendo muy bien. Es un sistema de logueo y sincronización automática, y que uno se me metió así, no sé cómo. Lo saqué enseguida, desactivé todo, metí de todo, pero no sé muy bien cómo hicieron esa vez. No tengo muy claro cómo lo hicieron, porque fue una sincronización automática. No sé cómo fue, pero bueno, por suerte, como no tenía datos ni nada importante, no pasó nada, ¿no? Pero sí fue muy, muy raro y me cagué bastante. Pero sí, es complicado, la verdad. Es muy complicadito el asunto. Venga, señor Finn. Es su momento de brillar, señor Finn. Rayo contra todos. Y con buff de daño. Y no le alcanzó a dar el buff. Gracias por paralizarme al carry. Gracias, ¿eh? Gracias por paralizarme al que iba a carrear la partida. Te agradezco mucho. Bueno, vení para acá, Roberto. Y curámelo al pobre de Finn. De paso me saco la duda si el antídoto sirve o no para eso. Sí sirve, perfecto. Bien, bien, bien. Ahora que estás bufado... ¡Uy, qué rico el rayote que va a meter el papu! ¡Se viene! Facilito. No se acerca a ese crítico de 600 y algo que llegué a meter. Pero está bueno, está bueno. Ñam, 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 ñam. Bien. Curar a todos. Es que curás 66. Si curas a todos. Si curas uno solo, curas 100. No me gusta lo de curar a todos. Por acá. Monzón 2. Esta es la habilidad de agua al nivel 2. Oh, uy. Y... Imparable 2. Me gusta también. Así que voy para allá.
Roberto, ¿qué te doy, Roberto? Aumenta el crítico en un 10%. Antídoto 2. Me gusta esto del crítico, ay, 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 ay. El crítico, si le atiro con crítico, puede estar un poco rotito, ¿no? Vamos por acá. Me gustaría mejorar el crítico. Agüita, voy. Agua de Monzón 2. ¿What? ¿Por qué se subió el volumen de repente? ¿Ustedes notaron cómo se subió el volumen de repente? ¿O fui yo nomás? ¿Ustedes lo notan? ¿O estoy loco? Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Si no toqué nada. Bueno. Sí, este no creo que lo use, pero... Qué raro. ¿Está todo bien? Sí. La barra de volumen también está bien. ¡Se me metió en la PC el de Indonesia, cero! ¡Se me metió el de Indonesia! Toca revisar en un rato todo para estar seguro. Sí, yo te diría que le pases el antivirus, mandale un escaneo bien profundo para quedarte tranquilo, nomás. Para quedarte tranquilo. Yo cada vez que veo algo raro, que se me traba la PC o algo, yo por las dudas mando un escaneo ahí del Malwarebytes, por las dudas nomás. Y ya está. ¿Saben qué? De hace muchos años yo siempre descargaba los antivirus piratas. Que hijo del tema de descargar un antivirus pirata, porque hoy en día hasta te meten virus en los antivirus. Así que es una ruleta rusa, ¿no? Pero bueno, hace como 2 años creo me lo pagué el Malwarebytes antes de las varias devaluaciones que hubieron, así que por suerte tengo hasta el 2026 y no lo pagué muy caro. Pero es que al final, ¿sabes qué pasa? Es una inversión por tu seguridad. Que pueden haber virus súper complejos que hasta burlen los antivirus, sí. Pero la gran mayoría los agarrás y eso está bueno. Malwarebytes, sí. Tiene falsos positivos a veces, pero es mejor un falso positivo y después corroborar si es un falso positivo a no tener ninguna notificación y que cagaste, ¿viste? A ver, Chaconito dice, hablando de seguridad, una vez a todos los contactos de mi papá, más que nada los del trabajo, les empezó a llegar mensajes de un tipo diciendo ser mi viejo, se presentaba por su nombre completo, diciendo que lo habían hackeado y de paso pedía plata. Claro, no podía faltar la de pedir plata, ¿no? ¡Qué hijos de puta! ¡Qué hijo de puta! Igual es cierto, bueno, voy a mirar. Sí, tiene una versión gratis, igual. Te lo podés descargar gratis y le pegás un escaneo. No es que es como todo, ¿viste? Te dicen de no, si querés la mejor, el monitoreo en tiempo real y no sé qué cosa y todas las cosas que te deben ofrecer y te pide que lo pagues. Se nota mucho que está como, o sea, te ayuda, te puede salvar en el momento. Si tenés algo jodido en el momento, pero no sé muy bien, pero sí sé que te meten mierda para que lo pagues. Por suerte lo agarré barato, entonces lo pagué. Pero creo que un antivirus es de la mejor inversión que podés ponerle, más si tenés cosas de bancos o dinero, lo que sea, y lo manejás desde una PC, lo mejor es tener eso, lo mejor. Por las dudas, ¿viste? Y también, muy importante, consejito, que obviamente es algo obvio, intenten, si van a anotar contraseñas, yo no me fío mucho de los gestores de contraseñas, les voy a decir la verdad, no me fío mucho. Así que, si es posible, las contraseñas anotadas en un papel. Yo tengo una libreta ahí, es más, tengo pendiente hacer otra libreta reescribiéndolo todo por si le pasa algo a la otra libreta, ¿viste? Es mejor tomarse el tiempo de ir a buscar una libreta y buscar una contraseña que tener todo anotado en un blog de notas y que a la mínima que la cagues y te agarre un virusito, te escanean los blogs de notas, tiene toda tu contraseña. Así que puede parecer un consejo boludo, pero hay gente a día de hoy que sigue teniendo contraseña en un blog de notas. Yo mismo lo he hecho eso. Yo mismo, contraseña de cuentas que no me interesan, las tenía en un blog de notas. Las fui transcribiendo las libretas y las fui borrando, obviamente, ¿viste? Tenía 12 años, no estaba todo en un blog de notas. Pero sí, lo mejor es intentar hacer eso, por lo menos.
Es jodido el tema de los virus. Bastante jodido. Véngase. Aurora, vení Aurora. Quiero que primero le bufes el daño. Al buen carrito. Eso. Vos ahora vas a tirar un golpe de rayo a todos. Y te lo van a interrumpir porque soy un boludo y no pensé en eso. Qué bueno que no me paralizó a los dos. Porque si lo hubieran pegado a los dos, me dejan paralizar a los dos, no hacía nada. Bien, delicioso, suculento. Bien, bien, bien. Ahora me voy a comer 3 lindos ataques. ¿O no? Digo, ¿no ahorita? Dice, sí dice consejo de la vida, gente, usen marcadores para todo, nunca saben cuándo podrían entrar a una página fake por error. Eso es verdad, últimamente también en estos años yo he visto lo de las páginas falsas de tarjetas de crédito que no sé qué pagan a Google, el SEO con S, vieron el posicionamiento en los motores de búsqueda, entonces la página fake de Visa o de Mastercard te sale del primer resultado promocionado y es una página de mentira y te roba los datos. Y hay mucha gente que ha caído por eso. Es tremendo también, Dios mío. Gracias por la interrupción. A toda costa me quieren papear, Es más, creo que me lo van a matar. Me lo van a matar. Necesito curarme. Me lo van a matar. Cúrate. Si te dejan, cúrate. Y si no te dejan, morite. ¿Qué más te digo? Uf, bien, lo dejaron. Te vas. Y viene... Y venimos, Roberto. Pegas una lluviecita de flecha y se mueren todos. Me parece que sí, A ver. No. Porque tengo la cosa de agua de la otra. Solo por eso, se salvaron, hijos de puta. Se salvaron. No lo pueden interrumpir aunque quieran, aunque lo intenten. Me papearon un poquito, pero se pudo. Literal le tengo asco a las páginas promocionadas, no nada de confianza, ¿Qué hace alguien de Volmus aquí? Pues mucho más que comerciar. A una tal Margaret quiero conquistar. Debo impresionarla para ser mi esposa. Hay una tragedia en el futuro cercano. Y todavía te atreves a amar. Qué osado. Sabes que no hay nada que hacer, ¿no? Es que ya vimos que a Roberto lo rechazó la Margaret. Y él igual sigue de intenso. No aprende, señor. Usted no aprende, ¿verdad? Au. Qué lindo timing. La puta madre. Bueno, quiero ver si puedo curarme. Un poquitito. Papu, ¿puedo asfixiarla? No. No, no es por ahí. No es por ahí. No, que es por ahí. No es por ahí. ¿Me pueden dar plantitas para recuperarme, por favor? Eso, esto que está acá. ¡Ay, la cagué! ¡Agarré una sin querer! ¡Ay, ¿dónde me metí? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Tú, enfréntate a mí. ¡No! ¡No te enfrentes a mí! No te tenemos miedo, pero seguro... ¡No, sí! ¡Le tengo miedo! ¿Dónde me metí, hermano? Pero... ¡Boludo! ¡Tengo a todos! ¡Boludo! ¡Estaba buscando las plantas para curarme! ¡No quería venir un puto jefe! Preparen la... ¿Qué apuesta, papu? Esto ya está perdido. ¿Qué apuesta? Tengo todos con poca vida.
Tengo todos con poca vida, no puedo. O sea, sí puedo, si me gasto todas las pociones, puedo, pero no me quiero gastar todas las pociones. Estos dos seguramente sean vulnerables a la luz. Este no sé. Pero estos dos sí. Nora está en la mierda. Aurora, bueno, Aurora tiene un poquito de vida. Vení, Nora. Vení, Nora. Y... Aurora, vení acá. Eso. Si podés curar a Nora. La papeada que se viene. Hacerla imparable. O sea, voy a actuar teniendo en cuenta que se me puede morir Nora. O sea, sacrificando la Nora, no me importa. Aunque a lo mejor me matan a Aurora y me cagan, ¿no? Lo que quiero hacer primero. A ver. Estás en la mierda. Oh. Me van a matar si lo hago ahora. A lo mejor no me mataban, Creo que no me voy a poder meter buff de daño con esto. No sé si quiero gastar un turno en el buff de daño o si me conviene empezar a pegar. No sé si el ralentizamiento funcionará con estos tres bichos. Voy a intentar acelerar a Aurora o ralentizar a todos. Es muy largo, se va a comer golpes esto. Puta madre. ¿Qué pociones tengo? A ver, poción... Néctar de hada... Rellena el... No, antídoto. Aumenta la velocidad. Tengo 15 para aumentar la velocidad. Creo que le voy a dar una, A ver, tiempo de lanzamiento medio. Y si la quiero acelerar... Ah, también es medio, es lo mismo. No. Es que creo que no me va a dar tiempo. Creo que no me va a dejar. No me va a dejar. Así me dejó. Bien. Acelerada. ¡Me aceleré a mí! ¡Soy un boludo! ¡La aceleré a Nora! ¡La aceleré a Nora! ¡Quería acelerarla, Aurora! ¡Me confundí! ¡De los nervios me confundí! No pasa nada, Pepe. No pasa nada. Apuesten si gano o pierdo y pónganle huevos, Apuesten nada de una apuestita de ay, apuesto 100 puntitos del canal y tienen 700.000. No. Pónganla, Esta es donde la tienen que poner ahí en la mesa. Dale. No se caguen, No se caguen. Métanle. Me reofendí, A ver. Acelerala. Bien. ¿Vos? Me gustaría meterte buff de daño, pero en el estado en el que estamos creo que mejor es meter un luz estelar para todos para tantear el terreno de ver cuánto daño les hago. Y ahora te podés ir a la reconcha de tu madre, Nora. Te vas de acá y viene... Que Robert no creo que sea una buena idea. Tristis no sé tampoco. Creo que voy a traer a Finn y voy a tirar un rayo en grupo. Voy a traer a Finn, Finn, vení para acá.
Y tirate... Tirate un golpe de rayo a todos y que sea lo que tenga que hacer. No va a llegar, vamos a ver si... A ver. No le hice un... Contraataque por interrupción. Me acaban de quitar el buff de velocidad que me puse. ¿What? ¿No le puse para todos? ¡Pero boludo! Wow. Nora, no tenés maná, Nora. Manolero dice, estamos condenados, condenados. No, no, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no, papu, todavía no. No, sí estoy jodidísimo. Vení, Rubela. 288 de vida tiene Rubela. Vení, Rubela. Cura, Rubela. Se viene la morongueada. ¿No puedes pegarle a Rubela que tiene más vida? Eso, pegale a Rubela. Oh, qué tremendo desastre. ¿Curar de nuevo? Casi la curo a Rubela. Casi la cago de una manera tremenda. Bien. A ver, tenés lo de imparable. Probablemente se te vaya a ir en el siguiente turno. Así que voy a intentar pegar un luz estelar a todos para pegarle un poquito a estas dos. Y no sé. Después vemos qué hago. Después vemos qué hago. No quiero que me interrumpa. O podría meterme el buff de daño. Pasa que, claro, me voy a meter el buff de daño y después no voy a poder, Puta madre. Sí, dalo, métate el daño, métate el daño. ¿Y vos? Traete... Ay, Roberto, no tenés nada de vida, Roberto. Bueno, Roberto, vení. A lo mejor te morís, no importa. Quiero que le saques el problema que trae Aurora de Slow, por favor. Si te matan, fuiste bueno, Roberto. Bueno, no lo van a matar. A lo mejor me matan a Aurora, que sería mucho peor todavía. No está bonito. No está bonito. Pociones. Tónico sanador potente. Vamos a ver si no me va a dejar. Me la van a matar Aurora. Se viene la papeada. Se viene la papeada. Y vos intentá tirar un luz estelar si no te matan. Se viene. Ah, reuniendo fuerza. Bien. Me salvé. Me salvé de una manera tremenda. Listo. Listo. Fuiste bueno, Roberto.
¡Uy! ¡La evadió el Roberto! Lindo crítico, lindo crítico. Y ni con el crítico lo maté. Bueno, Robertito. Está por morirse una. Mira, no me quiero gastar una poti, pero me caes tan bien, Robertito, que creo que te voy a curar. Porque me caes bien. No quiero que te me mueras, Robertito. Cúrate. Cúrate, ahora te cambio de... Ahora te cambio. No te me mueras igual, ¿no? En el cambio, pero ahora te cambio. Bien. Ahora vos... Y estoy un poquitito en la mierda. No sé si un ataque físico va a bastar para ganarle al fantasma este, o si va a tener algún tipo de contraataque a los ataques físicos. Me da que va por ahí el tema, pero me gustaría meter otro ataque fuerte, que el ataque fuerte de luz va a matar a ese que está ahí y de paso va a herir al otro. Pero no tengo maná. Así que me tengo que tomar una poti de maná. Y yo no sé si aguanto otra ronda más. Porque ya me sacaron la mitad de la vida en una sola ronda. Así que yo voto por buscar pegarle a este y cruzar los dedos de que no me lo va a esquivar ni me va a hacer nada raro. Bien. Y vos, Roberto... creo que podrías intentar... Bueno, las flechas creo que a los fantasmas mucho no le hacía. Pero podrías intentar hacer un disparar flecha tal vez y pegarle al jefe principal a ver qué pasa. Yo sabía, boludo. Yo sabía, boludo. El peor escenario. Bien, un 89. No está mal un 89. Lo que está mal es lo que se viene ahora. Lo que está mal es lo que se viene ahora. La cagué, la cagué. No tenía que hacerlo eso. Me la mataron. Bien. Rubela, vení. Te necesito ahora, ya mismo. Reanimala, por favor, te pido. No tengo plantitas, no puedo ralentizar enemigos. Buenísima, Rubela. Buena, 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 buena. Mierda. Nada, me la voy a jugar. Me la voy a jugar. ¿Cuánta vida tenés, Finn? Tenés 147. ¿Cuánto mana tenés? Ah, tenés 0 de mana. Qué bueno que vi el mana. Voy a hacer algo que puede salir muy mal. Necesito ver. Cagada que Nora tiene tan poco maná. A ver, Tristis, no me acuerdo ni qué habilidades tenía Tristis. Entonces siento que es al pedo traerlo, porque no me acuerdo qué tiene. La puedo cagar, puedo... Ay, no sé.
Déjenme pensar. ¿Sabes qué pasa? No se puede morir Rowella. Si se muere Rowella... O sea, ¿tengo elixires para revivir? Sí, pero no quiero que se me muera Rowella. Y esto no va a hacer nada de daño si pego con esto. Grupo... Quiero traer al golem para hacerlo del debufo de velocidad, pero siento que me lo van a interrumpir. Igual creo que prefiero que lo interrumpan y que le peguen a él a que le peguen a alguna de estas dos. No sé. Golem, a ver. Vení, amigo. Vamos a ver. Vamos a ver. Puedo intentar paralizar, aplastar. Es nivel 2 el aplastar. No sé qué tanto daño haría contra un fantasma, pero voy a intentar, a ver qué pasa. Tengo fe. 18 puntos de mierda de daño. Bueno. Evadido, buenísimo. Bueno. Necesito darle con ataques de luz. Sí, te voy a... Voy a traer a Aurora. Me voy a tomar una poti de maná. Y a cruzar los dedos. No puedo ralentizar a ninguno. A cruzar... ¡Uy! Gracias, Igniculus. Gracias. Uf. Vos solamente estás acá de decoración, amigo. Así que haz lo que quieras. Solo estás acá para ser un objetivo y que te peguen a vos, si es posible. Y que no le peguen a Aurora. Para eso estás. Pobrecito, no la piedrita, pero para eso estás. Y ¿sabes qué podés hacer? Pegarle a este, que apenas ha recibido daño. Si no te interrumpen, ¿no? ¡Eso! Y lo interrumpimos además. ¡Ay, contraataque por interrupción! ¡No! ¡No! ¡No me podés meter un slow! ¡No me podés meter un slow! ¡Era mi momento! ¡Era mi momento! ¡Era mi momento! ¡Robert! ¡Come here, Robert! Vení, Golem. Comete las trompadas, Golem. ¿Dónde estás? Acá. Ah, qué mierda que me voy a comer. Ni siquiera le voy a tirar a todos. Voy a tirar uno largo para matar a este. Ni siquiera voy a tirar uno para todos. La concha de tu hermana. Listo. Una menos. ¡Mierda, carajo! Me cago en la puta madre. No me veo bien, ¿eh? No me veo bien, ¿eh? No me veo bien, ¿eh? Chicos,
tenía slow. Mi turno no llegó nunca. No pude hacer nada. Qué bonito. Ya la tenía, Ya la tenía ahí. Y me comí la papita. Bueno. Qué bonito. Qué bonito, Rami. Confía en ti. ¿Sabes qué pasa? Todas las últimas veces votaron todos en contra mía. Nadie confió en mí. Nadie confió en mí. Y perdieron puntos. Y ahora el karma se las devuelve, papu. Perdieron sus puntos por no haber confiado en mí cuando debían. Yo sí. Ah, bueno, perdonen los que confiaron. Perdón a los que hayan confiado. Son un daño colateral, chicas. Perdón. Ay, qué cagada, en serio, porque tan mala suerte tuve, loco. Estaba buscando recuperar vida. O sea, empecé una boss fight con la mitad de la vida o menos incluso en algunas peleas. Váyanse a cagar, loco. Qué puto asco. Pero bueno, así es la vida. Así es la vida. No se puede hacer nada. Fíjate si podés dificultárselo a todos un poco. No creo que me vayan a dar tiempo siquiera, pero bueno, vení... Nora. A ver si podés meter un bossito. No de... Oh, sí. No, porque este hijo de puta hacía algo, creo, ¿no? No, vamos a acelerar un poquito a la ratita. Solamente para que no la caguen ahora. Casi la cagan igual. Eso, buenísimo. No pasa nada. Ahora que están todos con slow. Au. Ahora que están todos con slow, nos vamos con... Hay uno con muy poca vida ahí abajo. Así que a lo mejor me tiro... A lo mejor me tiro un rayito. O podría tirarle algo directamente. Para matarlo rápido. Y... vos tirá más flecha. ¿Sabes qué? Tirá más flecha, papu. Porque te hacen daño, pero te la aguantás, te la aguantás. Y además tenés el... azul. Agua de te fuiste papeado. Gracias, Gracias. Ah. ¡No! El ruidito que hace al morir. Pobrecito. No. Pobre ratita, loco, no. Pobrecito. Bueno, luz estelar a todos. No me interrumpas. Eso. No hice una mierda. Bueno, vamos a tirarle a este. Tendré que tirar buff de daño también, pero bueno. No lo tiro. 8 de daño. Bueno. Eso. 8 de mierda. Vos le tirás ahora una llamarada. Que se ve como de piedra, no creo que le haga mucho daño. Y no sé, la verdad que tirar un rayito. Ese es tu streamer matando ratitas. Ay, listo. Uff. Sigo con rabia de haber muerto así. ¿Qué? Pero bueno, en veces así es la vida. Me toca soportar. ¡Ah, qué genial! Somos compañeros. En batalla seremos mejores guerreros. ¡Ja! Siempre me arrancas una sonrisa. Mi única fan. Por ti sigo con vida. ¡Oh! Bueno, espérenme un ratito. Antes de seguir, tengo que revisar un par de cositas que también. Voy a tomar agua. Me queda poquita agua, tengo que comprar agua. Tengo que comprar agua porque esta es mi última botella.
Esperen que además tengo moquete. Acá estoy. Bueno, ya está. Dato perfecto. Esto acá. Ahí está. Habilidades. También me gustaría venir ahí. Cortar a todos. Pero bueno. Vengo por acá. Roberto. En realidad no sé, creo que me puede gustar más el antídoto porque cura un poquitito más de vida. O sea, cura vida. El antídoto común no cura vida. Este por lo menos cura un poquitito el nivel 2 de antídoto. Complicado igual elegir qué carajo ponerme, pero bueno. Este tiene la armadura definitiva. También puede ayudar la armadura definitiva del señor. Igual no le puse en un solo cristal, así que no sé tampoco qué tan útil sea, pero bueno. A ver. ¿No había abierto yo esto? Au. Casi me mato yo solo. Ya ni siquiera me tienen que atacar, ¿viste? No, para. Así es como me comí la moronga antes. Au. No voy a caer en eso otra vez. Jefe de mierda. Bueno. O sea, yo contra esos no había peleado. Reaparecieron todos, ¿cierto? ¿Reaparecieron todos contra los que había peleado? ¿O qué pasó? Creo que sí, ¿no? No sé muy bien qué pasó. No sé si... No sé qué pasó. No miré... La verdad que no miré si perdí niveles. No vi qué pasó. O sea, no sé si cuando muero se carga el último checkpoint. No entendí qué fue lo que pasó. La verdad que no sé. No sé. No me acuerdo qué nivel tenía y qué... No, creo que no. Creo que el nivel no lo perdimos, ¿no? No deberíamos haber perdido el nivel, pero quién sabe. Todavía seguimos acá en la ciudad de los búhos. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a venir acá, vamos a juntar plantitas porque no tengo nada de vida. Lo que es nada de vida. Y así no quiero pelear. Así me fue en el jefe, justamente por querer pelear de esa manera. Así me fue en el jefe. No. Tic, tic. Gracias. Si no voy al agua para que me tire, mejor, ¿no? Bueno, las plantas ni siquiera están volviendo a aparecer. Me quieren joder hoy, ¿eh? Hoy me quieren joder, ¿eh? Hoy tienen unas ganas de romperme los huevos en el Child of Light. Me voy a venir a la zona del comienzo del juego a ver si acá me pones las arañitas. Las arañitas, las plantitas. Gracias. Justo había leído que Riz puso arañita. A ver. Carito dice, papu, yo con mi RTX 8800 y mi teclado aterciopelado. Ah, bueno. Me lo pasaba a la primera, luego de decir que tengo una idea, mirar mi celular 15 minutos y ahí sacando el equipo perfecto. Claro, seguramente sabías en qué momento exacto que tenías que cambiar de personaje y qué habilidades usar. Todo, pero perfectamente planeado. Mágicamente, después de haber dicho, tengo una idea. Y haber revisado el teléfono. ¿Por qué se me... A ver cómo vamos de... Vamos bien. Vámonos. De vuelta. Tique y tique. Vamos.
bueno, tengo sentimientos encontrados porque por un lado quiero limpiar toda la zona para dejarlo por acá hoy. Sé que hoy la mayoría del directo ha sido hablar, no hubo progreso, no hubo mucho progreso, la verdad. Encontramos un personaje nuevo, todo muy bonito, pero no progresamos un choto en esto. No, no caes. Me gustaría limpiar bien la zona y dejarlo ahí. Pero está complicadete el asunto. No sé ni dónde me estoy metiendo porque acá yo no vine. Claramente no vine. Hay más lucito, mirá. Los hijos de puta dando vuelta por ahí. Me gustaría por lo menos ver si puedo limpiar el mapa. Es que el jefe no... O sea, podría también matar al jefe y después fuera de directete me pongo a pelear con estos bichos y los mato. Para de paso subir a unos nivelcillos. Pero no sé. Casi me como los pinchos. ¡Oh! Mañana, ¿de qué hablamos? Qué traviesos que son. ¿Cómo que de qué hablamos, papu? ¿Vos te crees que esos son directetes hablando nomás sin jugar nada? Vamos a mirar un poquitito más. Vamos a husmear. Ay, ay, ay. Mirar acá por los cielos. Acá es donde estaba el... Ah, no. Me confundí por completo. Eso era más arriba. No. Casi me como eso. ¿What? ¿Eh? Agarré una nota y no sé ni dónde estaba. Bueno. A la atención exclusiva del señor Elm. He visto a unos hombres con barbas raras en el bosque. Se parecían a los gnomos que mi tía colgaba en el árbol de Navidad. Según el libro, son Capili. Me he dado cuenta de algo que se me había pasado. Una raza que vive en las montañas y se baña en manantiales. Los Amara. Están marcados con un círculo. Es mi próximo destino. Esto es raro porque no es poema ni nada. Más notas de Baltasar. Un gran secreto se esconde en algún sitio, aunque hay muchos secretos. Al menos para mí. El pacto hueco, una traición que provocó una guerra entre estirpes, causada por o acerca de la ruptura. Después, alguien de la estirpe de Simbel fue expulsado a nuestro mundo por una reina de la luz y maldecido a vivir en la oscuridad si ella regresaba, dice. ¿La ruptura? En el siglo... ¿Qué siglo sería ese? ¿Siglo XIV sería, no? Creo. ¿Siglo XIV me parece? Eso debe ser importante. Sophie Ashton Ellis. Bueno. Curiosa nota porque no es ni tiene rima, ni poema, ni nada raro. Es curioso. Bueno, creo que estamos para darle un segundo try. ¿Saben qué es lo que no me gustaría pensar? Que todas las potis que me gasté en esa pelea las perdí. Me parece que sí fue así. Bueno. En fin. Vamos a darle, creo que le... No quiero gastarme esto todavía. Es que sí que me la... O sea, las tengo que gastar porque si no soy un boludo marca cañón de tener todas esas mejoras permanentes y no usarlas. Pero como que me da casita porque tal la puedo utilizar después de otra manera más táctica. Au. Bueno, se viene, chicos. Se turbo mega viene. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Tú, enfréntate a mí. No te tenemos miedo, pero seguro que tú sí. Se perdieron las pociones. No tengo ni idea porque no me acuerdo ni con cuántas pociones empecé. Así que no te sabré decir. Uff, qué rápidas que van estas mierdas.
Primero que nada, imparable. Vos te vas a bufear el daño. Ajá. Ahora sí viene la papea astronómica. Bien. Ahora, si esto sale bien, cosa que no estoy muy seguro, pero tengo que probar y ver si funciona. Quiero ver si puede ralentizarlos. El problema es que, claro, el tiempo de casteo es muy largo, así que es muy arriesgado esta mierda y puede salir muy mal. Creo que va a salir muy mal. Pero vamos a ver. Luz estelar para todos. Yo sabía que no me iban a dejar hacer eso. Pero tenía que probar. Perfecto. No me van a tirar, no me van a dejar tirar esto de dificultar a todos. No me van a dejar. Me gustaría, pero creo que no me lo van a permitir. Tendría que bufear a la ratita para poder hacer eso. Y no creo que sea posible, lamentablemente. Así que la traje al pedo la ratita. Rubela, vení. Manténela con vida, por favor. Bien. ¿Qué hago? I have an idea. Espérenme 15 minutos. Imagina, se escuchaba de fondo en el celular como me ponía a ver videos de la pelea. Qué puto. Bueno. Sos imparable, así que podés atacar y tenés buff de daño. Así que no sé ni para qué lo pienso. Ya sé lo que tengo que hacer. Lo que tengo que pensar es qué hago con los otros personajes. Rubela, pegate una curadita otra vez, por favor. Excelente. Buenísima. Bien, están los dos débiles. Ay, contraataque por... Me cago en la puta. Me cago en la reputa. Me cago en la reconcha puta. Ya sé que me... Oh. Así es como perdí antes, ¿eh? Porque me metieron en slow y no llegaba nunca a mi turno. Así fue como perdí antes. No me dejan hacer nada. Nora, es tu momento, Nora. Vení. Vení. Metele un acelerar. Ralentiza este. Bien. Acelerada. Ahora se viene una leve papeada. Pero no me pueden interrumpir y estoy acelerada. Así que... A la mierda. A la mierda todo. Se mueren los dos. Seleccioné bien la habilidad, ¿cierto? Sí, porque con lo mango, con lo distraído que estoy. ¡Dale! Dale. Eso, pégale a esa. Pégale a la hermana. ¿Por qué va tan lento si tiene un buff de velocidad?
Y mira, creo que acá lo único que puedo hacer para intentar meter un poquito más de daño, ya que ella inevitablemente creo que las va a matar a las dos en este turno, a las dos Banshee, los dos fantasmas, es ponerme a... Es que tiene que ser uno que tenga un muy buen ataque físico, como creo que sería, por ejemplo, o Robert o el Golem, porque vi que el Golem pega buenos golpes al grifo ese. No sé si es un grifo, hipogrifo, la verdad, ni puta idea. Pero creo que debería de ponerme el Golem tal vez, para pegarle a él. Ver si lo puedo petrificar. Si lo puedo petrificar... Es que tiene un contraataque por interrupción, pero petrificar no es realmente interrumpir. Lo congela. A ver, otra. Paralizar. A ver si me dejan, ¿no? Primero que nada, a ver si me dejan. ¡Pum! Muerto. ¿Eh? Bueno, tengo que admitir que mis predicciones, teniendo en cuenta que tengo un Oculi de 15% más de daño en mis hechizos, que tengo una habilidad mejorada al nivel 2 y que tengo un buff de daño encima, tenía muchas chances para creer que si el enemigo tiene la animación de que ya está por morirse, se va a morir. Pero parece que no. Parece que no, parece que no, que no es así. Así que... bueno. Nora, Veride, no, te van a matar, Nora. Estás en la mierda, no estás en la mierda, pero tenés... Te han quitado vida y... Ya no es imparable tampoco, Aurora. Me cago en la puta madre, me la van a matar. Le tengo que sacar el slow y le tengo que poner el imparable de nuevo. Se me van a morir, se me va a morir, hermano. La concha de tu madre. Y sí me gastaron los tónicos, creo. Me cago en la concha de tu madre. Creo, no sé. Metete un tónico sanador, dale. Ah. Ay, me dio calor. Ay, me dio calor. Porque se viene papeada. Y cuando se viene papeada, me da calor. Ay, uy, tiré la mierda con la que... Oh, me cago en la puta. Bueno, tiré todo. No pasa nada. No pasa nada. Creo que no se escuchó por la distancia a la que estaba. Toma agua, voy. Voy. Agua para el calor. Graciela, papu. Me movió para atrás. Me canceló el turno, chicos. Me canceló el turno, chicos. Me parece que Nora ya se me muere. Así que, Norita, intenta meterle un imparable, por favor.
Antes de morirte, hace algo útil, Nora, por favor. Ay, que se me viene. Uf. Bien. Imparable, ya está. Ahora se va a morir. Instapapeada se va. Pero, yo puedo meter... Voy a intentar meter uno de estos ahora y ver si se mueren. O meterme un buff de daño y meterle otro. Creo que me conviene más. Me conviene más tirar esto y vemos a ver si se mueren o no se mueren. Gastar un turno más en el estado en el que estoy no es conveniente gastarme un turno más en un buff de daño. Si no lo mato, me voy a querer cortar un huevo por no haberme metido el buff. Pero vamos a ver qué pasa. Evadido, perfecto. La otra se recagó muriendo. Eso no es tan perfecto. Pero no pasa nada, porque ya di por hecho que se me iba a morir. Por favor, muéranse. ¡Gracias! ¡Ay, no! ¡Ay, no! No, ya viví una de estas con el golem. ¡No me lo hagan de nuevo! ¡No me lo hagan de nuevo! ¡No me lo hagan de nuevo! ¡No tengo plantitas! ¡No tengo plantitas! ¡No tengo plantitas! Ay, 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 ay. Bueno. ¿Cómo que reanimar la concha de tu puta vieja? No tengo mana. No tengo mana. No puedo ralentizar tampoco. No sé si justo que se terminó el turno se le terminó el efecto cuando le tiré el antídoto. Si es así, no saben la bronca que me... Ya creo que no lo estaba ralentizando porque la pata no tiene hitbox para que le... Ay, la concha de tu hijo. Me encantaría tirarle un dificultad a este hijo de puta. Para ralentizarle los turnos, me encantaría. No creo que sirva, pero me encantaría tirarle esto. Voy a intentar. ¿Y vos qué haces, Aurora? La verdad que estás muy jodida. De qué situación de mierda. Estamos todos jodidos. ¡Ah! Los dos interrumpidos. Bueno. Es que hay tantas cosas que pueden salir mal acá.
O sea, ¿qué hago? ¿Cambio y me curo? Porque siento que estoy en una mierda, en una situación tan de mierda, donde me dan vuelta todo tan rápido. Es como un... ¿Qué hago? ¿Qué carajos hago? ¿Qué carajos hago? ¿Viste? En la otra encima tiene slow. Esto no la va a matar porque ni siquiera se la ve desgastada. O sea, no reanima con poca vida o con la... No, los reanima full otra vez. O sea que no sé hasta qué punto es bueno centrarme en las Banshees primero, porque gasta un montón de recursos y las revive de nuevo enseguida. No sé qué mierda hacer, loco. No sé qué hacer. Voy a intentar pegar, ¿no? No sé con cuánta vida apareció, la verdad, pero no tiene la animación de que esté cansada o de que esté como moribunda, así que voy a probar. ¡500 de crítico! Gracias. Te lo agradezco desde el fondo de mi corazón. Gracias. A ver, Finn, vení. Quiero ver si es vulnerable al fuego. Que no tengo idea si es vulnerable al fuego. Pero tiene pelos, tiene pluma. Dale, dale, tiene que ser vulnerable al fuego, tiene pluma. No me jodas, Child of Light, Tiene que ser vulnerable al fuego, dale, dale. Tiene putas plumas. Pelos por todos lados, dale. Hijo de mil... Nah, váyanse a cagar, bro. Váyanse a la mierda. Ah, con slow el golem también. Buenísimo. Intento meter slow, hijo de puta. A ver. Voy a intentar meter slow. Eso, golpe crítico. Eso, papá. ¿Por qué se oscureció todo de repente, papu? ¿Qué pasó? ¿Qué? No me asusten, No me pongan segunda fase o alguna mierda así, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, o sea, ¿me aumento el daño a mí? Yo tengo puros óculos de daño mágico. El golem no sé. Pero podría bufearlo al golem y ver cuánto aguanta. O podría traer a la ratita e intentar quitarle el debuff de velocidad al golem. También, ¿no? Porque encima el golem ya es lento de por sí y encima tiene un puto debuffo de slow. Tampoco está bueno eso. No sé qué hacer. Bueno, si vamos a traer a la ratita y vamos a intentar sacarle el debuff que tiene. Vení, Robert. Vení. Sacale el debuff. Eso, perfecto. Porque el golem es lento. Que lo haga más lento todavía. La sentencia de muerte. Y creo que por las dudas, mira, hasta te metería... Te metería un tónico sanador por si la cosa se me complica. No me importa, me lo gasto. Por las dudas para tenerte de nuevo. Si necesito algo. Aplastámelo. Espera, consumí esto. Ahí está. Aplastámelo. Eso, buenísimo. Hace algo raro cada vez que le pego y me da un poquito de miedo. Pero no pasa nada.
Bien, vamos a hacer lo siguiente. Voy a cambiar de plan. Me voy a poner a Aurora acá. Voy a bufearlo a Roberto. Y ver si logro hacer que la carree. Porque Roberto tiene Oculis buenos. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Disparar flecha. A ver. Bien. No sé, Bey. No sé si eso es un buen daño o no. Me cago en la concha de su madre. No sé qué tan buen daño es ese. Igual que el golem. Y este está potenciado. La puta madre que lo parió. Bueno. Véngase, señorita Rubela. No tenés mucho maná que digamos, Rubela. Lo que pasa que, claro, este es más... la retita es más rápida. Tiene Oculis que le da velocidad, que además tiene chance de interrumpir. Lo malo es que creo que cuando interrumpe, reacciona de una manera y mete slows. Así que está... Pero se puede quitar el slow. Él se lo puede quitar. Va a poner. Dale, dale que se puede. Dale. Esta es la buena, papu. Esta es la buena. Disparar flecha, dale. No lo creo que hubiera cambiado que tuviera otro elemento, porque esta mierda no es vulnerable al fuego, no es vulnerable. Ojito. Está dañada, está débil, está herida. Tristis, vení para acá, Tristis. Tristis, no estés triste. Armadura definitiva para Robertito. Armadura definitiva, papu. ¡Se viene! ¡Se viene! Tal vez no en este turno, pero se viene. ¡No! No pasa nada, papu. No pasa nada. No pasa nada. Por favor. Gracias. Tírate un turno de defensa. Y vos tirate un turno de me curo. De me saco el slow. Eso, perfecto. Bueno, ahora lo que va a pasar a continuación es que le vas a poner prisa. Eso. Y ahora tiene más velocidad y tiene un escudo contra la magia y contra el daño físico. Vamos, dale que se puede. Dale que se puede. Y esto, sí. Uff. Linda experiencia, por cierto. Ay, se pudo. Qué dolor de huevos el jefe. Y eso que según yo he farmeado. He farmeado niveles y aún así me han papeado. Bien sabroso. Uff. Punto de habilidad, gracias. Te voy a poner... esto, a vos te voy a poner fin. Me interesa llevarte a la llamarada, aunque no creo que me alcance, pero me gustaría llevarte ahí. Vamos a ver si llegamos. A vos, Nora, te voy a poner acá. Robertito nos subió. Este sí, imparable también. Bueno, está bueno este como support secundario si se me muere el otro. Ay, pero qué dolor de huevo, jefe. ¡Qué dolor de huevo, jefe! Y otra vez agarré mal esto. Bueno, creo que por hoy ya lo podríamos... Creo que por hoy... Como les decía, creo que por hoy ya lo podríamos dejar por acá. Vencimos al jefe, no voy a ir más arriba porque va a seguir la historia y demás. No sé qué va a pasar, no sé a dónde nos va a llevar, no tengo ni idea. Pero yo seguramente me ponga
a farmear en esta zona para subir de nivel, porque supuestamente si según yo me farmeé un poquitito y subí un par de niveles, me papeó el jefe de una manera tremenda. Mejor subo más niveles por las dudas, ¿viste? Para sentirme cómodo y que sea bien facilito, bien tramposo, bien cochino. La próxima sea más fácil, seguramente. Vaya a ser eso. Es como una ciudad rara, todo al revés esto. Es rarísimo. Bueno, voy a mirar. Ah, mira, hay un cofre. Voy a ver si me quedó algo por abajo. Gracias. Voy a ver si me quedó algo por acá. Y ya le vamos a dejar. Facilito, pero se pudo, dice Riz. Exactamente. Cofrecito. Bien. Bueno. No les voy a mentir, a mí los juegos en general me pone muy nervioso y me petateo fácil cuando toca el típico jefe que revive enemigos. Porque si no sabes bien planear los turnos... Por suerte no volvió a revivir más enemigos, así que creo que o es una vez cada muchos turnos o lo hace una sola vez. Pero claro, cuando pasa por primera vez, uno supone que en el siguiente turno va a revivir al otro. Por suerte no pasó. Por suerte no pasó, pero tranquilamente podría haber pasado. Así que bueno, por ahí lo vamos a dejar casi 5 horas, de las cuales creo que solamente 2 horas jugamos. Pero bueno, ¿qué pasa? Que nos pusimos a hablar mucho. Salieron anécdotas ahí y demás cositas. Vamos al Cucoro. Fuck los esbirros. Exacto. Espera. ¿Qué preguntó Cero? Duda, ¿por qué no usas el ataque de doble flecha? Pregunto porque igual no ve mucho y no sé si es solo doble daño. ¿Cómo es la cosa? Mira, te cuento. El doble flecha hace lo siguiente. Si vos atacás a un enemigo y ese enemigo se muere en ese ataque, automáticamente pega una segunda flecha a otro que esté vivo. O sea, no es que tira 2 flechas, sino que funciona así. Si lo matás al primero, matas al... Intenté eso creo que con la Banshee, no en la pelea esa, sino en otra, me parece con un fantasma, y le atravesó la flecha. La Banshee dijo, ¿eso era una flecha? ¿Soy un fantasma? ¿Sos boludo? Entonces no tuve una buena experiencia. Sí, pero bueno. Bueno, para despedirnos, vamos al Cucorete, que ya saben cómo es la costumbre de siempre. Tienen que poner signo de exclamación Cucoro y nos vamos a la despedida. Ahí está. Vamos, esto para acá. Mira, aún así con todo está bonito el Child of Light. Está bonito el juego. Papean sabroso, pero está bonito. Está rico, está rico. Voy a poner musiquita. Ahí está. ¿Está alta? Ah, no. Sí, está un poquito alta. Ahí está. Pero bueno, gracias por haberme acompañado en la parte del día de hoy con el hermoso Child of Light. Gracias por haberse comido la charla que salió ahí, toda random de repente. Pero sí, acuérdense lo que les dije, cuando tenga la PC nueva, va a pasar, Acuérdense, va a ser chistoso. Tal vez no en el mismo directo, pero en otro va a pasar y se van a reír acordándose cuando venga algún comentario pelotudo. Acuérdense. Pero bueno. Bonita play. Sí, estuvo bonita. Lo importante, ¿saben qué es? Si son una mierda, enójense con ustedes mismos. No se descarguen tratando mal a los demás. Esa sería la moraleja, ¿viste? Básicamente la moraleja es esa. Pero obviamente nadie lo va a hacer porque la gente que se sienta así, en vez de verlo y solucionarlo, prefiere tirarle mierda a los demás. Pero bueno, es bonito igual charlarlo. Es bonito contar las cosas que uno se encuentra, porque además ustedes también comparten cosas suyas, comparten experiencias, porque siempre pasa que uno cuenta una anécdota y ustedes la están escuchando y les viene el recuerdo de algo que a ustedes les pasó muy parecido. Viste, en el Turok pasó, cuando conté ejemplos, algunos de ustedes se identificaron con algunas cosas y contaron cosas. Entonces, es bonito compartir esas anécdotas. ¡Ah, la mierda! ¿Cuántos son? A ver. Está señor Manuel Nero, muchas gracias por estar. Señor Yaconito, señor Cero, señorita Ri atrás de Cero y corriendo, qué bonito los dos. Señor Sakeshi también anda por ahí. Sakumin está en el centro del mapa con su skin de Hatsume Miku. Hatsune, no Hatsume. Hatsune Miku, gracias Sakumin también por estar. Gracias Wolf Valkyr, la señora Wolf, gracias. Señor Wolf está por ahí todavía. Muchas gracias por estar también. Gracias señor a la señora Wolf le tocó una skin del Bronx, de Detroit. Bueno, gracias también Citroarejan por estar ahí, que vi a la paltita entrenando ahí. Muchas gracias.
Gracias también, Jaritos no está acá, pero gracias Jaritos también por estar, por los bits que ha dado, por las donaciones que han dado, por las suscripciones que han dado. Muchas gracias a todos. Gracias también a quienes lo hubieron resubido. Quienes se toman el tiempo de dejar un comentario, muchas gracias. Y mira, Zip, apareció Zip encuerado ahí. Gracias también, señor Zip, por la raid que hizo, le agradezco también. ¿Saben qué? En el directo anterior estaba tan quemado que agradecí a todos y cuando terminé el directo me acordé que no agradecí a la raid que me hicieron. Pero bueno, Mago, si está viendo esto, decile al señor X5, X5, o era X6, X6, X8, X8, no me acuerdo el número. Decile que le agradezco por la raid y que perdón que me olvidé de decirle gracias. Pero bueno, mando saludos siempre, mil agradecimientos y me olvido. Pero bueno. Gracias por estar, gracias por ver. Y nos estaremos viendo cuando nos veamos. Chao, chao.
Detrás de ti, papi.